Sede central de Road. Danzo-sama, es muy probable que la dirección donde se encuentra Uchiha Chizumi sea la de la instalación secreta de investigación que está fuera de la aldea. Un shinobi de la raíz se arrodilló, con la cabeza agacha, e informó a Dance. Añadió. Es la base externa que el tercer Hokage ordenó construir hace unos años. Muchos de los investigadores supervivientes de Orochimaru están recluidos allí. Al recordar esto, Dance lo recordó de inmediato. El viejo mono realmente había establecido una base de ese tipo a las afueras de Konoha. Dance había intentado participar en ello en aquel entonces. Después de todo, al menos un tercio del mérito por la preservación de los datos y el personal de Orochimaru le pertenece a él. Al final, aquel viejo mono lo rechazó sin piedad. Hiruzen incluso se alió con Koharu y Omura para presionarlo hasta que abandonó la idea. Todos estos años, Dance había pensado en infiltrarse en agentes de la raíz, pero Hiruzen custodiaba las instalaciones con tanta cautela que no se presentó ni una sola oportunidad. Sí. Dance esbozó de repente una mueca de desprecio, con un rastro de satisfacción asomando en sus labios. Mirando fijamente la roca fundida que caía a lo lejos, murmuró burlonamente. Ese pequeño Uchiha, intrínsecamente malvado, finalmente ha dirigido sus perversos pensamientos contra el Hokage. Mono, te lo advertí hace mucho tiempo. Si no lo eliminabas, te arrepentirías. El ninja de la raíz, arrodillado, vaciló. Danzo-sama, ¿debería Root intervenir? Los ojos de Dance se entrecerraron, con una intención asesina que se desprendía de ellos. Llevaba mucho tiempo deseando hacer pedazos a Uchiha Chizumi. No. Su mirada era fría. Que cause problemas. Cuanto mayor sea el lío, más profunda será la ruptura con el mono. Si no recuerdo mal, Sarutobi Shinosuke está al mando de esa base. Jeje, el pequeño y malvado Uchiha ahora se enfrenta al propio hijo del mono. Lo que debemos hacer es impedir que cualquiera que intente intervenir y disolver la pelea. Transmite mis órdenes. Todas las unidades Root, movilícense. Protejan todas las salidas de Konoha. Aparte de los Anbu que rodean directamente al mono, nadie debe abandonar la aldea. Sí, señor. Las figuras se desvanecieron al instante cuando los shinobi de la raíz salieron disparados del cuartel general. Azotea del complejo Nara. Papá, eso debía ser un ninjutsu de alguien, ¿verdad? Con tan solo 7 años, Nara Shikamaru ya lucía un rostro hastiado del mundo. Sus ojos inexpresivos, imperecederos para cualquier niño, hacían dudar de su edad. Con las manos medio metidas en los bolsillos, Nara Shikaku miró a lo lejos. Liberación de lava. ¿Liberación de lava? Shikamaru parpadeó. ¿Has oído hablar de Uchiha Chizumi, verdad? Shikamaru se acercó. Sí. Dicen que es problemático. Muchos en el pueblo le temen, aunque algunos lo respetan. Entonces, ¿ese era su jutsu? Preguntó Shikamaru. Lo más probable, confirmó Shikaku. Y desde esa perspectiva, el Hokage tendrá una noche terrible. No se apresuró a investigar. Podía ver que era agua sucia que era mejor dejar sin remover. El clan Nara no tenía necesidad de buscarse problemas. La casa de Omura, a altas horas de la noche. He oído que Hiruzen se ha marchado personalmente con los Anbu. Koharu Utatane había llegado a la casa de mi tocado Omura por la noche. Siempre supe que Uchiha Chizumi era una plaga. Con su supuesta justicia absoluta, todos en esa base de investigación serán una espina clavada en su costado. Es una lástima que Hiruzen lo consentiera una y otra vez. No puedo comprender qué valor tiene un Uchiha tan incontrolable para que Hiruzen lo aprecie tanto. Omura cruzó las manos a la espalda. Es una plaga, pero también un arma de doble filo. Hiruzen lo deja en libertad porque la justicia absoluta de Chizumi es lo suficientemente extrema. Al menos no podemos negar que ha obligado a ciertas personas malintencionadas a contenerse. Pero esta vez ha ido demasiado lejos. Ha atacado una base de investigación secreta. Entonces, convence a Hiruzen de que sea despiadado, dijo Omura. Cuando Chizumi era más débil, aún bajo el control de la aldea, podíamos usar esa espada. Ahora, un destello de pavor cruzó por sus ojos. Le han crecido las alas. El último Uchiha que perdió el control fue Uchiha Shisui. Temidos por esos ojos. Lo que temían de Chizumi era su total desprecio por la política en su búsqueda de la justicia absoluta. Boom. 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 Una lluvia de lava sacudió la base secreta de investigación. Las llamas rugían y trozos de magma incluso perforaban el techo. En el interior, Sarutobi Shinosuke se dio cuenta de que las instalaciones estaban plagadas de agujeros. Prácticamente eran chatarra. Seguramente, equipos cruciales se estaban derritiendo. Uchiha Chizumi. Estás loca. Se arrancó la máscara Anbu.
El vapor hirviente le había enrojecido la piel. Un rostro que se parecía al de Hiruzen ahora ardía de furia. Esta es la base de Konoha. No sé cómo te enteraste de todo esto, pero todo lo que mis hombres y yo hemos hecho es por Konoha. Somos fieles a la voluntad del fuego, a nuestros caídos, a cada ciudadano de este pueblo. Y los que murieron por nuestra culpa ni siquiera eran de Konoha, ni siquiera eran del país del fuego. ¿Qué te importa a ti, Uchiha Chizumi? ¿Dónde está vuestra justicia absoluta hacia Konoha? Os estáis rebelando. Rugió Shinosuke. Chizumi se puso de pie. La lava que lo rodeaba no podía hacerle daño. Miró fijamente al frente con serenidad, mientras gotas fundidas se deslizaban por su cuerpo. Shinosuke-sensei, mi justicia absoluta nunca se ha basado en la lealtad a Konoha. No le corresponde a usted decidir si soy un renegado. Siguió caminando hacia adelante. Como fuiste mi instructor Jin, te doy estas palabras para que mueras comprendiendo. En un instante apareció ante un Anbu caído. Con el horror dilatando las pupilas del hombre, Chizumi le cortó la mitad de la cabeza. Este era el shinobi cuyas piernas ya habían sido quemadas por la lava. Defiendo la justicia absoluta porque el mundo shinobi está grotescamente enfermo, engendrando un mal sin fin. Dolor y tragedia por doquier. De repente, su cuerpo se volvió transparente, desapareció. Su primer uso de la liberación transparente del clan Gecko. Los Anbu restantes escudriñaron con la mirada, presas del pánico, buscándolo. Entonces su voz sonó detrás de uno. Ese mal incluye, pero no se limita a, daimi que explotan a sus terratenientes, élites hebrías de poder, bestias genocidas, aduladores descerebrados, y lo que usted ha hecho, Shinosuke-sensei. Ak. Un Anbu jadeó, mirando el enorme agujero que se había abierto en su pecho. Cuando la justicia es absoluta. Un proyectil de lava salió disparado desde lejos, engullendo a otro Anbu en pleno sello de mano. Solo así se podrá purgar el mal en el mundo shinobi. Ríos de lava brotaron de los brazos de Chizumi como maremotos, engullendo a otros 3 Anbu que no podían ver nada, solo sentir el calor abrasador. Finalmente, solo quedó Sarutobi Shinosuke, aferrado a media espada rota, con el rostro paralizado por la impresión. Chizumi lanzó Transparent Release. Yo, caí en tu ilusión del Sharingan. Los ojos de Shinosuke se abrieron de par en par. Reacio a creer que alguien pudiera controlar 3 límites de linaje, pensó instintivamente que debía estar atrapado en un genjutsu. Sarutobi Shinosuke mantuvo una parte de su mente concentrada en suprimir el chakra dentro de su cuerpo, tratando de disminuir la influencia del genjutsu Sharingan, y durante ese tiempo nunca cruzó la mirada con Uchiha Chizumi. Aún así, cayó presa de la ilusión del Sharingan del enemigo. Cuando vio al último agente Anbu desplomarse a los pies de Uchiha Chizumi, el rostro de Sarutobi Shinosuke reflejó una mezcla de sorpresa, pavor y absoluta consternación. El genin de ayer ya se había vuelto tan fuerte que ni siquiera él, el instructor Jin, podía contenerlo. Sarutobi Shinosuke se dio cuenta de que se había convertido en una ola agotada que rompía en la orilla. La espada medio rota que sostenía en la mano no le ofrecía ninguna sensación de seguridad. Uchiha Chizumi preguntó. ¿Shinosuke-sensei, aún ahora se niega a despertar? Shinosuke permaneció en silencio durante un largo rato, luego chasqueó la lengua y soltó una risa amarga. Uchiha Chizumi. Arrojó la hoja medio derretida, enderezó la espalda, formó el sello de la confrontación y dijo solemnemente. Esta noche permítanme corregir su retorcido sentido de la justicia. La justicia de un ninja comienza con los intereses de la aldea. Solo la justicia que beneficia a la aldea es verdadera justicia. Tu justicia, por otro lado, es puramente egocéntrica. Nadie en todo el mundo shinobi la reconocerá, porque te has puesto en contra de todos los seres vivos. Uchiha Chizumi se mantuvo firme, a menos de 10 metros de distancia, y formó el mismo sello que se describe en los libros de texto. Shinosuke-sensei. Mi corazón y mis actos son claros como un espejo. Todo lo que hago es justicia. Se lo dije hace mucho tiempo, cuando todavía era un genin, dijo con voz tranquila. Shinosuke suspiró. Realmente no tienes salvación. Tarde o temprano destruirás Konoha. Chizumi respondió. Sensei, me trata con demasiada exageración. Ni siquiera se toma un momento para comprender a su propia alumna. Sabe menos de mí que un novato que lleva conmigo solo unos días. Los ojos de Shinosuke se entrecerraron. Entonces supongo que nunca tendré la oportunidad, porque pronto estarás en el inframundo. Con esas palabras. Hizo gestos con las manos, se hinchó el pecho y escupió. Estilo de fuego. Araña de tierra carmesí. Un torrente de llamas brotó de su boca, tomando la forma de una araña gigante que se precipitó hacia Uchiha Chizumi.
Chizumi no se valió únicamente de su armadura de chakra de liberación de lava para resistir las llamas. También formados ellos. Estilo de fuego, gran aniquilación por fuego. Llamas de aún mayor magnitud y calor brotaron de su boca, devorando a la araña de fuego en un instante y abalanzándose sobre Shinosuke como un infierno imparable. Shinosuke se refugió tras una esquina. La pared de llamas rozó su nariz, lo suficientemente caliente como para rizarle las pestañas. TSH. Una batalla entre maestro y discípulo y aún te contienes. Uchiha Chizumi. ¿Acaso tu justicia egoísta se ha ablandado? Apretando los dientes, se mordió el pulgar derecho y golpeó el suelo con la palma de la mano. Los densos scripts de invocación se propagaron hacia afuera. Técnica de invocación. Gran mono. Bang. Una bocanada de humo reveló un simio de pelaje rojo de más de 3 metros de altura. La invocación más poderosa de Shinosuke, un bruto con un poder a nivel de Jnin. El simio contempló el magma, el mar de fuego y a Uchiha Chizumi delante. Shinosuke, esta escena se ve desagradable, ¿debería mantenerme al margen de una pelea entre profesor y alumno? Murmuró medio en broma. Shinosuke respiró hondo. Gran mono, ahora es cuestión de vida o muerte. Ahórrate las bromas. El simio se colocó detrás de él, encarando a Chizumi. La supuesta justicia absoluta de Uchiha Chizumi ya está amenazando a Konoha, dijo Shinosuke con gravedad. ¿No deberías haberlo previsto? Respondió el simio. Nunca has intentado comprenderlo, y por su carácter y sus métodos, este enfrentamiento era inevitable aún así. Shinosuke, ¿de verdad crees que se equivoca? Shinosuke hizo una breve pausa. La justicia que no beneficia a Konoha está mal. Un ninja está con la aldea. Gran mono, esto termina aquí y ahora. Comprendido. En otra parte, Sarutobi Hiruzen se apresuró hacia la base secreta de investigación con un escuadrón de Anbu. Desde lejos ya podía divisar las instalaciones, devastadas por la lava, y el bosque que se extendía más allá, convertido ahora en un mar de fuego. Incluso antes de llegar, pudo percibir el ligero olor a azufre en el aire. El corazón de Hiruzen se encogió. Entren ahí y combatan el fuego, ahora mismo. Exclamó. No dejen que se extienda a Konoha. Y detengan esta batalla inútil. Bloqueen ambos bandos. Sí, Okage-sama. Los Anbu aceleraron. Todos sabían que el hombre apostado en la base era el hijo mayor del Hokage, y que el intruso era un prodigio Uchiha al que el Hokage favorecía. Evidentemente, el Hokage no quería perder ninguno de los dos. Así como una vez detuvo el enfrentamiento entre Uchiha Chizumi y Shimura Dance, pretendía detener el de esta noche. Un conflicto que tal vez ya sea imposible de detener. Dentro de la base, la lucha entre Uchiha Chizumi, Sarutobi Shinosuke y el gran mono invocado había alcanzado su punto álgido. Rugido. El gran mono trepó por un pilar de hormigón que pesaba más de 10 toneladas y cargó. Shinosuke rodeó a Chizumi, con un rayo brotando de su palma. Estilo relámpago, hoja relámpago. Un rayo de 2 metros de largo azotó la espalda de Chizumi, mientras que el pilar de hormigón se desplomaba desde el frente. Barra oblicua. Auge. La hoja relámpago partió a Chizumi en dos. El pilar clavó su mitad inferior, seccionada, profundamente en el suelo. Shinosuke, ¡cuidado! Algo no anda bien. Su cuerpo se siente raro, advirtió de repente el simio. Los ojos de Shinosuke se abrieron de par en par. Chizumi, partida por la mitad y con el cuerpo retorciéndose como roca fundida, se puso de pie lentamente. ¿Técnica de hidratación? Murmuró Shinosuke, sin estar seguro ya de cuál era esa carta ganadora. Shinosuke. Muévete. Rugió el simio presa del pánico. Si hubieras sido bueno en el estilo acuático, podrías haber durado más tiempo. El brazo derecho de Chizumi se curvó, con los dedos como garras, transformándose en las fauces abiertas de un perro de magma que se abalanzaba sobre el pecho de Shinosuke. Adiós, Shinosuke-sensei. Shinosuke. Esquiva. Se oyó el grito tardío y frenético del tercer Hokage. La abrasadora lava carmesí de Uchiha Chizumi era algo que el frágil cuerpo de cañón de cristal de un ninja no podía soportar. El feroz sabueso de magma desgarró sin titubear el pecho de Sarutobi Shinosuke, carbonizando instantáneamente su carne y órganos hasta convertirlos en cenizas. Sus ojos, que ya estaban muy abiertos, se salieron aún más. Abrió la boca y tosió, expulsando un bocanado de sangre coagulada. El enorme agujero que casi lo partió por la mitad anunciaba el inevitable final de esta batalla. Cuando Uchiha Chizumi retiró lentamente su brazo, el cuerpo de Shinosuke perdió todo apoyo, cayendo de rodillas antes de desplomarse de bruces contra el suelo. Shinosuke. Una figura se apresuró a acercarse y atrapó en sus brazos al caído Shinosuke. Los ojos de Sarutobi Hiruzen, semejantes a los de un tigre, se llenaron de lágrimas.
Su respiración era entrecortada. Sus manos envejecidas y arrugadas temblaban, intentando desesperadamente mantener con vida a su hijo mayor. Tos, tos. En sus últimos momentos de vida, Sarutobi Shinosuke giró la cabeza. Con la vista borrosa, vio a Uchiha Chizumi de pie cerca. Tu justicia, jadeó, es sin duda decisiva, así que, a tus ojos, todo lo que hice fue tan moralmente depravado. Pensándolo bien, nada de ello estuvo bien. Chizumi. El único problema es que estás en un bando diferente al nuestro. No puedes luchar solo contra todo el mundo shinobi. Tu justicia, muchos no la aceptarán. Tienes que convertir tu justicia en la justicia de Konoha. Pero tú, nunca escuchas mis advertencias. Viejo. Y ni se te ocurre entregarme al clan Yamanaka para que me borren la memoria. Todo lo que te diga ese chico es cierto. Sigue distinguiendo el bien del mal, como siempre. Claramente morí quemado en el magma. Sin embargo, mi cuerpo se siente tan frío. Hace mucho frío. Cuando Sarutobi Shinosuke usó sus últimas fuerzas para cerrar los ojos, dejó de respirar definitivamente. Incluso en su último momento, siguió rechazando la idea de justicia de Uchiha Chizumi. Él no creía que Chizumi estuviera equivocada. Pero, él tampoco creía tener razón. Aquí, Chizumi, la agonía de perder a un hijo hizo temblar el cuerpo envejecido de Sarutobi Hiruzen. Alzó la cabeza para encontrarse con la mirada de Chizumi, con la mandíbula apretada, las pupilas temblorosas y el blanco de los ojos inyectado en sangre. Con dificultad, pronunció las palabras. ¿Tenía que llegar a este punto la situación? ¿No podías haberlo hablado conmigo, el Hokage? ¿Era realmente necesario matar a Shinosuke? Él era mi hijo mayor. Tu antiguo instructor Junin. Chizumi. Aunque tu justicia te vuelva tan fría como para ignorar el vínculo entre maestro y alumno, ¿no podrías pensar en mí? Pregunta tras pregunta. Al principio, dolor. Luego, un rugido de rabia. Hiruzen ya no podía decir lo que sentía, ni decidir cómo afrontar lo sucedido. Tercero, soy miembro de la policía, dijo Uchiha Chizumi, mirando fijamente el cadáver de Shinosuke. Bajo la luz parpadeante del fuego y el resplandor rojizo del magma, no se podía leer ninguna emoción en sus ojos. Lentamente dijo. Al ver a mi antiguo instructor caer al abismo, lo único que pude hacer fue dejarlo morir comprendiendo el porqué. Nada más. Hiruzen permaneció en silencio durante mucho, mucho tiempo. Bajo la atenta mirada de la élite Anbu reunida a sus espaldas, se puso de pie tambaleándose y levantó el cuerpo de su hijo. ¿Podía afirmar que Uchiha Chizumi estaba equivocada? Shinosuke, en su último aliento, ya había dicho que Chizumi no estaba equivocada. El corazón de Hiruzen ardía de rabia, incluso albergaba intenciones asesinas. Era un Kage, pero también un padre. Innumerables impulsos lo impulsaron a ordenar a los Anbu que avanzaran en masa y acabaran con Chizumi en el acto. Pero, las últimas palabras de Shinosuke habían bloqueado ese camino. Shinosuke admitió que, si bien lo que hizo fue bueno para la aldea, a nivel personal era moralmente reprobable. Hiruzen no podía discernir si se trataba de los desvaríos de un moribundo o de palabras lúcidas pronunciadas en sus últimos momentos. Si se trata de esto último, entonces el propósito de Shinosuke podría haber sido otorgarle al acto de Uchiha Chizumi de matarlo la legitimidad de la justicia absoluta. Shinosuke había cumplido su último deber como instructor Chunin. En una ocasión, había fracasado en su intento de salvar a dos genin descarriados. Ahora intentaba salvar al último discípulo que le quedaba. Hiruzen dejó escapar un largo y profundo suspiro. ¿Esa es la despedida que me dejas, Shinosuke? Sus pensamientos eran un enredo. Tras tantos años de vida, incluso con nietos, de repente se vio desconcertado por la complejidad de la naturaleza humana. Apretó los puños, los abrió, los volvió a apretar. Una y otra vez, quién sabe cuánto tiempo. Uchiha Chizumi. Mañana, entrega un informe detallado de las acciones realizadas. Entrégaselo a los Anbu. No es necesario que me veas. Eso fue todo lo que finalmente dijo. Hokage-sama. Exclamó un Anbu del clan Sarutobi, ansioso. Sarutobi Shinosuke era uno de sus hombres de confianza. La mirada de Hiruzen permaneció baja. Hokage-sama mientras el Anbu intentaba seguir discutiendo, una mano se posó sobre su hombro. Sobresaltado, se giró. Ataque Kakashi, también enmascarado, negó levemente con la cabeza. Dejen que el Hokage tenga algo de tiempo para sí mismo. Kakashi habló en voz baja. Las palabras de Shinosuke Senpai antes de morir fueron un testimonio. Y el Hokage las comprendió. Aunque él y Uchiha Chizumi estaban en bandos opuestos, en su último momento Shinosuke Senpai aún expresó una profunda admiración por su antiguo alumno.
estaba dispuesto a convertirse en cenizas, como una hoja quemada, para nutrir al alumno que una vez consideró el más rebelde. Shinosuke-senpai encarnó verdaderamente la voluntad de fuego de Konoha. Con su vida le demostró a su alumno que el fuego de Konoha no es otra cosa que la justicia absoluta. Dicho esto, Kakashi miró hacia Uchiha Chizumi y vio que la asesina de maestros ya se había dado la vuelta y se había marchado. Los pasos de Chizumi alejándose se oyeron con claridad. Sin embargo, el Hokage no gritó ni ordenó a los Anbu que lo persiguieran. Simplemente mantuvo en silencio el cuerpo de Sarutobi Shinosuke, que se enfriaba gradualmente. Ni Sarutobi Shinosuke ni Uchiha Chizumi hicieron nada malo. Ese pensamiento cruzó fugazmente por la mente de Kakashi, lo cual planteaba la siguiente pregunta. Si ninguno de los dos estaba equivocado, entonces ¿qué estaba mal? ¿Se trata del mundo shinobi en sí? Kakashi no pudo encontrar la respuesta. De vuelta al pueblo, novato. Uchiha Chizumi dijo en voz baja. Esta noche no dormiré. Sí, senpai. Chizumi-senpai, ese ninja Anbu llamado Sarutobi Shinosuke, ¿fue tu maestro? Y. ¿Tiene alguna relación cercana con el tercer Hokage? Durante todo el trayecto, Izumi tuvo la sensación de que Chizumi-senpai caminaba muy despacio. El prolongado e incómodo silencio la inquietó. Reunió valor, rompió el silencio y preguntó con cautela. Él fue mi instructor Junin. Uchiha Chizumi dijo. Hace unos años, cuando estalló la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, me llevó al campo de batalla. Su apellido es Sarutobi, así que, por supuesto, está emparentado con el tercer Hokage. De hecho, es el hijo mayor del tercer Hokage. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Izumi se abrieron de par en par. El diálogo entre Chizumi-senpai y Senbu durante su pelea había sido inaudible. Izumi no lo había captado todo. En ese nivel de batalla, ni siquiera se había atrevido a acercarse. Jamás se había imaginado que Sarutobi Shinosuke fuera en realidad el hijo mayor del Hokage. Izumi tragó saliva nerviosamente. Le sudaban las palmas de las manos por mucho que intentara secarlas. ¿Ofender tanto al tercer Hokage, acaso eso no era un suicidio? Sin embargo, también estaba confundida. ¿Por qué el Hokage simplemente las había dejado ir a ella y a Chizumi-senpai? El Hokage había llegado acompañado de muchos Anbu, claramente dispuestos a infligir castigo. Entonces, sobre el Hokage. Antes de que Izumi pudiera expresar su preocupación, Uchiha Chizumi la interrumpió. Tranquilo. Como el tercero no me detuvo hace un momento, significa que respetó el último deseo de Shinosuke-sensei. Volví a mirar a Izumi, que estaba preocupada. No tienes que temer que Anbu se cuele junto a tu cama esta noche. Sentía como si Chizumi-senpai le hubiera leído la mente otra vez. De acuerdo. Izumi dócilmente. En realidad, no podía comprender las corrientes ocultas que estaban en juego. Ni siquiera sabía cuándo el hijo del Hokage había dejado sus últimas palabras. Pero si Chizumi-senpai dijo que estaba bien, entonces, probablemente estaba bien. En ese preciso instante, Izumi sintió que algo pesado le presionaba la cabeza y soltó un grito ahogado. Una voz de tono extraño sonó justo encima de su frente. Miau. Novato, deja a Chizumi-sama un poco de tranquilidad, deja de hacer preguntas interminables, miau. Izumi guardó silencio al instante. En su pequeño trío de dos humanos y un gato, probablemente ella ocupaba el puesto más bajo, incluso por debajo del gato. Ustedes dos no necesitan complicar las cosas. La voz de Uchiha Chizumi era tranquila. Sarutobi Shinosuke tomó el camino equivocado. Ya estaba en el abismo sin darse cuenta. Solo en el momento de la muerte lo comprendió finalmente, pero aún así no sintió remordimiento. El mundo shinobi actual está tan corrompido que incluso un Chunin de élite considera que caer en el abismo no es nada grave. Casos como el suyo ocurren por todas partes, todo el tiempo. Novato, esta es tu cuarta lección. Cualquier pretexto noble que otros atribuyan al mal, debes impartir justicia absoluta sin vacilar, incluso si tu espada debe apuntar a quienes te son más cercanos. Izumi grabó cada palabra en su corazón. Entendido, senpai. Respondió solemnemente. Mientras tanto, en Konoha. Danzo-sama, ¿qué está intentando hacer Root? Uchiha Fugaku dirigió un escuadrón de la policía Uchiha hacia una calle, donde se enfrentaron a Danzo Shimura y sus agentes de la raíz. Detrás de Fugaku, el Uchiha fulminó con la mirada al ninja de la raíz. El ambiente estaba tenso, a punto de estallar la violencia. El rostro de Fugaku se ensombreció mientras miraba fijamente a Danzo. Uchiha Chizumi, de la policía, se encontró con una emergencia fuera de la aldea. Estoy trayendo refuerzos. Es perfectamente razonable, ¿no?
Sin embargo, tú, Danzo-sama, trajiste a todos estos ninjas de la raíz para bloquearnos, ¿por qué? Mientras hablaba, la mirada de Fugaku se desviaba constantemente hacia las vendas en el brazo de Danzo. Recordó lo que Chizumi le había contado sobre el as bajo la manga de Danzo. Debajo de esas vendas blancas podría haber un Sharingan tras otro. Una sombra cruzó los ojos de Fugaku. HMPH. Danzo se removió incómodo. Por la reacción de Fugaku, supo que ese pequeño y malvado mocoso Uchiha debía de haberlo delatado. Maldita sea. Ese mocoso era la mayor amenaza para la aldea. Se preguntó si Mono el tercer Hokage habría logrado eliminarlo. Danzo no cedió. Jamás permitiría que Fugaku apoyara a Uchiha Chizumi. El Hokage ya ha enviado a Anbu para ayudar. Tu intromisión Uchiha es innecesaria. Además, tu jurisdicción policial termina en las murallas de la aldea. Fuera de Konoha no tienes autoridad. Al enfrentarse a Uchiha, la frase habla con amabilidad no existía en el diccionario de Danzo. Fugaku se quedó perplejo. Miró fijamente a Danzo. Con más policías, el Hokage podría acabar con esto más rápido. Danzo-sama, por favor, déjenos salir de la aldea. Los ojos de Danzo se tornaron fríos. Fugaku. ¿Estás desobedeciendo las órdenes de tus superiores? Los ninjas de la raíz que estaban detrás de Danzo ya habían puesto sus manos sobre sus armas. Los Uchiha respondieron de la misma manera. Tú, comenzó un Uchiha más joven e impulsivo, pero Fugaku lo interrumpió con un gesto brusco. Entonces Fugaku le dijo a Danzo. Si la obstrucción de Danzo-sama provoca que el clan Uchiha pierda a un prodigio con doble Kekkei y Genkai, informaré directamente al Hokage. Danzo resopló. En ese preciso instante, un ninja de Road que había estado observando desde lejos se adelantó e informó. Danzo-sama, el alboroto de allá ha cesado hace más de 10 minutos. Supongo que la unidad del Hokage llegó hace rato y ya ha detenido la batalla por medios desconocidos. Fugaku escuchó esto y frunció el ceño. Los labios de Danzo se curvaron en una sonrisa. Misión cumplida. Entrecerrando los ojos, dijo. Fugaku, parece que todo ha terminado. ¿Aún pretendes reunir a todos los Uchiha aquí? ¿O, tienes algún otro objetivo, Fugaku? Fugaku apretó los puños y luego los relajó. Dispersaos. Ordenó con el rostro inexpresivo, respirando profundamente. Jefe de clan. Muchos Uchiha estaban indignados. No es que realmente quisieran salir corriendo a ayudar a Chizumi. Estaban furiosos por la desconfianza que habían depositado en ellos. Dispersaos. Repitió Fugaku entre dientes. Después de todo, Fugaku era el actual líder del clan Uchiha. Por mucho resentimiento que sintieran los shinobi Uchiha que lo respaldaban, no les quedó más remedio que guardar silencio ante el tono severo de su líder, Danzo-sama. Antes de darse la vuelta, Fugaku dijo en voz baja y contenida. El clan Uchiha no tiene intenciones ocultas sobre la aldea. No hay necesidad de que la aldea siga desconfiando de nosotros. Con eso, sin darle a Danzo la oportunidad de hablar, Fugaku apretó los dientes y se marchó, dejando tras de sí únicamente la imagen de su espalda alejándose. Fugaku dejó escapar un suspiro silencioso. Sabía que había vuelto a ceder, y delante de tantos miembros de su clan. Peor aún, esta retirada podría dejar a Uchiha Chizumi aislado y sin apoyo. Sin embargo, Fugaku creía que si no cedía, la brecha entre la aldea y los Uchiha sería imposible de cerrar. La aldea ya desconfiaba de los Uchiha. Si ahora se enfrentaran violentamente con los shinobi de la raíz, ¿podría el clan Uchiha seguir en Konoha? Lo siento, Chizumi. Fugaku alzó la vista hacia la luna llena y murmuró. Hago esto por el bien común. Mientras los Uchiha puedan coexistir pacíficamente con la aldea, asumiré cualquier culpa o infamia que nos toque. A ojos de Fugaku, la situación era clara. Los Uchiha parecían fuertes, pero comparados con toda la aldea, no eran más que una mantis religiosa intentando detener un carro. Hago esto únicamente para proteger al clan Uchiha. Parte de la culpa en sus ojos se desvaneció. HMPH, Uchiha, la mirada de Danzo se volvió cada vez más siniestra, aunque no era tan irracional como para intentar detener a Fugaku por la fuerza. Danzo-sama, el grupo del Hokage ha regresado. Informó repentinamente un shinobi de la raíz. Danzo comenzó. Tan pronto. Tras tan solo unos minutos de espera, Sarutobi Hiruzen regresó a la aldea con un escuadrón de Anbu. A Danzo le pareció que algo no cuadraba. Muchos Anbu llevaban cadáveres a cuestas. Incluso aquel viejo mono sostenía un cadáver. Tantos muertos. A la luz de la luna, sus ojos se movían de un cuerpo a otro, pero no logró ver el rostro odiado que más deseaba encontrar. La mayoría de los muertos vestían atuendos Anbu. Algunos parecían investigadores.
Sus muertes fueron espantosas. A muchos cuerpos les faltaban partes y estaban hechos pedazos. Dance también percibió un ligero olor a carne quemada. Hiruzen, ¿dónde está Uchiha Chizumi? Dance frunció profundamente el ceño mientras soltaba la pregunta. Sarutobi Hiruzen levantó los párpados y miró a Dance, luego pasó de largo sin decir palabra, ignorando a todos los shinobi de la raíz como si fueran aire. El temperamento de Dance se desató. Hiruzen. Danzo-sama, un Anbu le bloqueó el paso de arrepentimiento y dijo en voz baja, el Hokage acaba de sufrir la pérdida de su hijo. Por favor, no lo moleste. ¿La pérdida de su hijo? Los ojos de Dance se contrajeron. ¿Así que el cadáver en brazos de ese mono era Sarutobi Shinosuke? ¿El hijo mayor del Hokage estaba muerto, asesinado por Uchiha Chizumi? La respiración de Dance se aceleró. Aquello fue una venganza de sangre. ¿Acaso el viejo mono no había ordenado ya a los Anbu que mataran a Chizumi en venganza? En cuanto a Uchiha Chizumi, el Anbu vaciló, y luego añadió. Abandonó el centro de investigación secreto y ya debería estar de vuelta en la aldea. Quizás no se molestó en usar la puerta principal y simplemente escaló el muro. Dan se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Sus ojos siniestros reflejaban incredulidad. La oleada de emoción deformó su rostro envejecido. Apretó los dientes y exigió. ¿Estás diciendo que Hiruzen dejó escapar a ese mocoso Uchiha, intrínsecamente malvado? ¿Incluso después de que ese mocoso matara a su hijo mayor? Sí, respondió el Anbu secamente. Dance quedó atónito. Sabía que el mono ya era viejo, que había superado hacía mucho tiempo su antigua ambición y que estaba lleno de dudas. Pero jamás imaginó que aquel necio seguiría titubeando al encontrarse cara a cara con el asesino de su hijo. ¿Cómo pudo dejar escapar al asesino? ¿Era un santo? Hiruzen. Dance ya no pudo contenerse. Con el rostro ensombrecido por la furia, estuvo a punto de proferir improperios, pero se obligó a gritarle a la espalda a Hiruzen. ¿En qué estás pensando? Ese mocoso Uchiha, inherentemente malvado, mató a tu hijo, y a tantos Anbu. ¿Y todavía quieres mantener semejante plaga en la aldea? Simplemente no podía entenderlo. Sarutobi Hiruzen hizo una pausa. Y apretó los dientes con tanta fuerza que le brotó sangre de las encías mientras miraba el rostro de Shinosuke. Yo, estoy cumpliendo la última voluntad de fuego de Shinosuke. Él no quería ver que la aldea, en ausencia de enemigos externos, se autodestruyera por conflictos internos. Ese es su último deseo. Hiruzen respiró hondo. Debo cumplirlo. Y Uchiha Chizumi no mató a las personas equivocadas. Ese fue el juicio de Shinosuke. Dan se quedó mirando, preguntándose si sus oídos le estaban fallando con la edad. Pensaba que Shinosuke debía de haberse vuelto loco, y que Hiruzen, enloquecido por el dolor, también se había vuelto loco. Maldita sea. ¿Quedaba alguien cuerdo en Konoha? En otra parte. Tras seguir a Uchiha Chizumi de vuelta a la aldea, Izumi arrastró su cuerpo exhausto hacia el complejo Uchiha. A mitad de camino, las dos se separaron. ¡Ay, estoy tan cansado! Mientras caminaba por las calles poco iluminadas, se sentía completamente agotada, tanto física como anímicamente. Había perdido la cuenta de cuántas personas había matado Chizumi-senpai esa noche. Cuando cayó esa lluvia de magma, seguramente casi nadie en la instalación secreta sobrevivió. Incluso el hijo mayor del Hokage había muerto. Así que esto es justicia absoluta, ¿eh? Ni siquiera el hijo del Hokage goza de privilegios ante la justicia. Quizás, por eso, por muy cansado que esté, sigo apretando los dientes e intentando seguirle el ritmo. Estaba murmurando para sí misma cuando casi chocó con una figura alta. Por suerte, reaccionó a tiempo y retrocedió. Levantando la vista apresuradamente, exclamó. ¿Jefe de clan Fugaku? Fugaku también se detuvo. Reconoce al joven Uchiha. ¿Izumi? Al darse cuenta de algo, preguntó. ¿Ha regresado Chizumi? Izumi respondió rápidamente. Chizumi-senpai ya debería estar en casa. Ya veo. Fugaku dejó escapar un suspiro de alivio. Chizumi estaba vivo. Había regresado. Fugaku volvió a sentir una punzada de culpa. Al mismo tiempo, de vuelta en casa, Uchiha Chizumi centró su atención en el último legado que le había dejado su antiguo instructor Jin, Sarutobi Shinosuke. El botín que había obtenido al derrotar a esos villanos de nombre rojo. A estas alturas, probablemente ni siquiera los Anbu hayan terminado de contar cuántas personas resultaron muertas o heridas esta noche en el centro de investigación secreto. Pero Uchiha Chizumi lo sabe. En total murieron 63 personas. Los soldados Anbu y el personal de investigación estaban prácticamente divididos en partes iguales. Azotada por un torrente de lava fundida, más de la mitad de la base secreta fue limpiada por el magma abrasador.
Chizumi no dejó con vida a ningún enemigo de nombre rojo, excepto a los Anbu que llegaron más tarde. Los investigadores a los que asesinó dejaron recompensas para Chizumi. Fragmentos de conocimiento científico, la mayoría relacionados con el Sharingan y las células de liberación de madera. También hubo muchos hallazgos espeluznantes de experimentos con humanos que hicieron fruncir el ceño a Chizumi. Le dejaron con la sensación de que su propia mente había sido mancillada. En cambio, las recompensas que dejaban caer los Anbu de color rojo eran bastante normales. Pergaminos de experiencia en ninjutsu o taijutsu. Y luego está el legado de Shinosuke Sensei. Una técnica de sellado de rango S. El sellado de 3 puntos. El rostro de Chizumi jamás mostró la más mínima sonrisa. Sin importar qué recompensa le arrebatara a un objetivo de nombre rojo, nunca lo deleitaba ni lo sorprendía. Cuantos más criminales con nombres rojos hubieran en el mundo shinobi, más fuerte podría volverse para impartir justicia, pero eso también significaba que el mundo mismo se hundía cada vez más en la enfermedad. Se despojó de su ropa, entró al baño y abrió los grifos, dejando que el agua hirviendo, lo suficientemente caliente como para quemar la piel normal, cayera a chorros sobre él. Chizumi mantuvo su Sharingan de triple tomoe, de color escarlata, completamente abierto. Incluso cuando el agua hirviendo le salpicó los ojos, no le hizo daño alguno. Shinosuke Sensei, cuando la justicia se limita al punto de vista de Konohagakure, deja de ser justicia. Solo ejerciendo la justicia absoluta y purgando todo el mundo shinobi podremos evitar que aparezcan más personas como usted, perdidas en el abismo sin darse cuenta. Murmuró para sí mismo. A la mañana siguiente, al amanecer, Izumi despertó de una pesadilla una vez más. Esta vez soñó que, con una sola orden del Hokage, miles de Anbu irrumpieron y la arrestaron a ella y a Chizumi-senpai. Lo que les esperaba era la tortura más cruel del pueblo. Incluso su madre, su única familia, se vio implicada y fue encarcelada. Y luego, Izumi se despertó sobresaltada. En cuanto recuperó la conciencia, se levantó de un salto, descorrió las cortinas y miró hacia afuera. Al no ver ninguna vigilancia de los Anbu, finalmente suspira aliviada. Solo un sueño. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Se dio una bofetada en las mejillas, se lavó los platos, se vistió y desayunó a toda prisa. Tras despedirse rápidamente de su madre, Uchiha Asuki salió por la puerta, solo para quedarse paralizada. Uy. Chizumi-senpai nunca dijo dónde nos íbamos a encontrar. Deberías probar Ichiraku Ramen, el lugar que mencionamos hace unos días. ¿Y si él no estaba allí? Será mejor que vaya a su casa. Decidió preguntar a algunos tíos y tías dentro del complejo Uchiha, pensando que el distrito no era tan grande. Tarde o temprano alguien sabría dónde vivía. Pero Izumi enseguida sintió que algo andaba mal en el complejo. Era temprano, pero pequeños grupos de miembros del clan estaban reunidos, hablando acaloradamente. Intrigada, se acercó sigilosamente para escuchar. He oído que el hijo mayor del tercer Hokage ha muerto, ¿es cierto? Todo el mundo está hablando de ello esta mañana, y dicen que el asesino fue Uchiha Chizumi. ¿Quién sabe? Yo mismo lo acabo de oír. Chizumi, ese tipo ya mató a agentes de la raíz antes, y ahora al hijo del Hokage. Debe ser otro de los nuestros que apoya la rebelión contra los altos mandos, ¿verdad? Excepto que los ancianos radicales, el anciano Setsuna y los demás, intentaron reclutarlo en una ocasión, pero él los rechazó. Si Chizumi mató al hijo del Hokage, ¿acaso la aldea no lo usará como excusa para atacar a los Uchiha? TSH, ese alborotador sí que sabe cómo armar lío. Izumi rompió a sudar frío. ¿Cómo se propagaron tan rápido los sucesos de anoche, después de tan solo una noche y media mañana? Tenía la sensación de que alguien lo había filtrado a propósito, aunque no tenía pruebas. Tras muchas paradas y arranques, finalmente localizó la casa de Chizumi. Entonces, ¿este es el lugar de Chizumi-senpai? Ella alzó la vista hacia el anodino edificio de 2 plantas, casi demasiado simple. Hoy madrugador, novato. Una voz repentina casi la mata del susto. Se giró y se encontró con Chizumi-senpai de pie en silencio detrás de ella. Desconcertada, soltó. Ya estoy en 0 puntos contigo, senpai. Si volviera a llegar tarde, estaría en números rojos, así que me fui temprano. Chizumi asintió. Vámonos. Sí, señor. Izumi lo seguía nerviosamente, temiendo que hubiera escuchado los chismes malintencionados del clan, y pronto su temor se hizo realidad. Pasaron junto a varios shinobi Uchiha tan absortos en su conversación que ni siquiera se percataron de que la pareja pasaba. El tema, inevitablemente, era el rumor de la noche anterior. Las cejas de Izumi se fruncieron. Tras echar un vistazo a la espalda de su mentor, se mordió el labio, se giró y exclamó. ¿Qué tonterías estás diciendo?
Chizumi-senpai no mató al hijo del Hokage sin motivo. No es un asesino, estaba impartiendo justicia. Oh no, oh no. Jamás se había imaginado que discutiría de forma tan impulsiva. Los shinobi que estaban conversando dirigieron sus miradas hacia ella, e Izumi rompió a sudar frío. Pero parecían aún más asustados. Sus rostros se tensaron al darse cuenta finalmente de que Uchiha Chizumi estaba justo delante de ellos. Izumi ya se había comprometido. Continuó. El hijo del Hokage dirigía una base de investigación secreta, realizando experimentos que no podían ver la luz del día. Incluso asesinó a voluntarios de Konoha que se ofrecieron como sujetos de prueba. Secuestró a innumerables huérfanos de guerra para usarlos como conejillos de indias. Tenía las manos empapadas en sangre, y el mal le había corroído el alma hacía mucho tiempo. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Él estaba equivocado. Incluso si era hijo del Hokage, eso no cambia los hechos. Él mismo lo admitió. Alguien así campaba a sus anchas por Konoha, ajeno a cualquier ley. Nadie se atrevió jamás a llevarlo ante la justicia. ¿No es esa la tragedia? ¿Y culpas a Chizumi-senpai de haberlo matado? ¿Qué demonios estás haciendo? Hecho. Estaba condenada. Solo entonces Izumi se dio cuenta de que, en su apasionada defensa, había soltado lo que podrían ser secretos clasificados, y en el proceso prácticamente había destruido la reputación del hijo del Hokage. ¿Acaso sus palabras ya habían comenzado a extenderse por toda la aldea de Konoha? Izumi acertó. El secreto que soltó en un momento de agitación pareció extenderse por todas las calles y callejones de Konoha en tan solo unas pocas horas. Allá donde seguía a su senpai, podía oír cómo cambiaba el tema de conversación de los aldeanos, pasando de Chizumi-senpai al hijo mayor del Hokage. Evidentemente, el otro Uchiha no sentía ninguna obligación de guardar el secreto del primogénito del tercer Hokage. Una vez que se dieron cuenta de que Sarutobi Shinosuke ocultaba algo extraordinario, se entusiasmaron y difundieron esta información clasificada sin la menor vacilación. Los rumores que involucran al Hokage siempre se propagan rápidamente y se vuelven más escandalosos con cada relación. Algunas personas incluso les añaden sus propios giros sensacionalistas. He oído que el hijo mayor del Hokage mató a un grupo de huérfanos de guerra, así que esa plaga andante de la policía Uchiha lo mató en venganza. No es de extrañar que tantos huérfanos de guerra desaparecieran del orfanato de Konoha. Resulta que eran sujetos de experimentación humana. ¿Qué pasaría si el pueblo se detuviera en los huérfanos de guerra y comenzaría a usar a otros niños como ratas de laboratorio? ¿Está el Hokage haciendo la vista gorda? ¿Por qué si no su hijo sería el cerebro detrás de los experimentos con humanos? Dejen de chismorrear. Vigilen a sus propios hijos. Esa gente engreída nos ve como prescindibles. He oído que el hijo del Hokage también masacró a muchos aldeanos de Konoha. ... Izumi le mostró la cabeza. Lo siento, senpai. Nunca pensé que las cosas terminarían así. Siento como si hubiera arruinado la reputación póstuma de tu profesor. Quería llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. No se esperaba que los rumores se convirtieran en algo tan absurdo, arrastrando incluso al propio Hokage al lío, en tan solo medio día. ¿Y si esto se prolongará durante unos días más? Por primera vez sintió el horror de la opinión pública. Una marea interminable de malicia que se derramaba sobre alguien que ya estaba muerto, tan escalofriante que incluso una simple espectadora como ella sintió escalofríos. ¿Cuánto más agonizante sería para una persona viva quedar aplastada bajo esa malicia? Cuando Shinosuke Sensei decidió actuar en contra de la justicia, debería haber previsto que llegaría un día como este. Uchiha Chizumi habló con calma. Novato, no has hecho nada malo. Izumi miró fijamente sin expresión. Chizumi echó un vistazo a algunos aldeanos que, en medio de una discusión, se habían enfurecido repentinamente con justa razón por las acciones de Shinosuke. Aunque algunas partes de la historia están distorsionadas, al menos algunas personas están tomando conciencia de lo aterradora que puede ser la maldad en el mundo shinobi. Gracias a que filtraste el secreto, están aprendiendo a distinguir la justicia de la injusticia. Si se lo toma en serio y rechazan el mal, entonces este mundo aún tendrá esperanza. Eso es algo bueno. Lo hiciste bien. Los ojos de Izumi, que segundos antes estaban apagados, brillaron. Una neblina se elevó en sus brillantes pupilas. Las limpió presa del pánico. HM. No sabía por qué. Solo quería responder con todas sus fuerzas. Quizás. Porque por fin, había recibido elogios de su senpai. Senpai, de ahora en adelante, hagamos lo que hagamos, debemos revelar la verdad sin tapujos.
No solo a un puñado de personas, sino a toda la aldea, para que todos vean el verdadero rostro del mal. ¿No sería eso mejor? Su valentía aumentó, aunque solo un poco. Al darse cuenta de que podría estar diciéndole a su senpai lo que tenía que hacer, rectificó rápidamente. Esa es solo una idea tonta mía. Senpai puede ignorarla si quieres. Está bien. ¿Eh? Oficina del Hokage. Hokage-sama, se están difundiendo rápidamente rumores perjudiciales sobre Shinosuke-senpai. Algunos son ciertos, pero la mayoría han sido enormemente exagerados. Un Anbu informó en voz baja al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Hiruzen respiró hondo. La montaña de papeles sobre su escritorio permanecía intacta. El dolor por la pérdida de su hijo lo carcomía. Cuando habló, su voz era ronca, cargada de cansancio. Parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana. ¿Qué clase de rumores? Los ambulos relataron con detalle. Hiruzen frunció aún más el ceño. ¿De dónde proceden? Parece, del clan Uchiha. Silencio. Uchiha otra vez. ¿Debemos reprimirlos, Hokage-sama? Hiruzen se frotó las sienes. Cuanto más lo intentemos, más gente lo creerá. Igual que con Naruto. Cuando intentamos impedir que los aldeanos lo llamaran el recipiente del 9 colas, solo conseguimos convencerlos aún más. Base de la raíz. Danzo-sama, la opinión pública ha cambiado, informó un shinobi de la raíz. Siguiendo sus órdenes, anoche difundimos muchos rumores sobre Uchiha Chizumi, pero... Una vez que surgieron los rumores sobre Sarutobi Shinosuke, a todos les importó más el hijo del Hokage y sus actos infames. En cuanto a Uchiha Chizumi, los aldeanos casi se han insensibilizado ante él después de tantos incidentes. Danzo resopló. Sabía que una campaña de desprestigio no tendría mucho efecto sobre Chizumi, a diferencia del frágil ataque Sakumo. Difundir rumores solo servía para agrandar la brecha entre Chizumi y Hiruzen, aunque la situación se le escapaba de las manos. Aún. Si el nombre de Shinosuke se mancha, ese mono, su padre, también sufrirá. Da igual si le hace daño a ese mocoso Uchiha malvado por naturaleza o al Hokage mono, a mí me da igual. Aviva la polémica. Asegúrate de que la reputación de Shinosuke jamás se recupere y, si es posible, échale algo de la porquería encima al mismísimo mono. Entendido, Danzo-sama. Un día después. En boca de los aldeanos, Sarutobi Shinosuke se había convertido en el científico loco que secuestra a su propia gente para realizar experimentos horribles y se aprovecha de los shinobi con Kekko y Genkai. Por mucho que Hiruzen quisiera salvar el nombre de su hijo fallecido, los rumores ya se habían descontrolado, al igual que la tragedia que una vez le ocurrió a Take Sakumo. En medio del caos alguien regresó. Medio mes. Uchiha Itachi permanecía de pie en silencio a las afueras de la aldea, con dos subordinados Anbu a su lado. Una leve y suave sonrisa asomó en su rostro, normalmente inexpresivo. Me pregunto, ¿Sasuke me habrá echado de menos? Tras regresar a Konoha, Uchiha Itachi no se apresuró a volver al complejo Uchiha. En cambio, se dirigió directamente a la residencia del Hokage. Primero buscó al tercer Hokage. Toc, toc, toc. Cuando Itachi llamó a la puerta de la oficina, una voz cansada, la de Hiruzen Sarutobi, respondió desde dentro. Adelante. Itachi empujó la puerta y entró con sus dos subordinados. Hokage-sama. Con las manos a los costados, Itachi informó con tono solemne. La misión que me encomendaste se ha completado con éxito. Uchiha Itachi, Higasawa y Sarutobi Yua han regresado a los Anbu. Ah, Itachi. Hiruzen levantó ligeramente la cabeza, intentando esbozar una sonrisa, pero no lo consiguió. Lograste recuperar a todo tu equipo sin una sola baja. Bien hecho. Los agudos instintos de Itachi le decían que algo andaba mal. El estado de ánimo del Hokage era extraño. Hokage-sama, ¿ha ocurrido algo en la aldea? Lo preguntó de forma proactiva. Hiruzen guardó silencio durante un largo instante y luego dijo. El funeral de Shinosuke y varios miembros de Anbu se celebrará esta tarde. Itachi, Sawa, Yua, han regresado justo a tiempo. Si desean asistir, cámbiense de ropa y reúnanse en el cementerio de Konoha. No explicó con detalle lo sucedido, pero la contundencia de esa declaración dejó atónito a Itachi. Shinosuke, un funeral para muchos Anbu. El primer nombre me resultaba vagamente familiar. El segundo implicaba algo lo suficientemente grave como para cobrarse numerosas vidas de los Anbu. Itachi lo pensó bien, pero decidió no insistir. Si el Hokage no decía nada más, tenía que haber una razón. Me retiro, Hokage-sama, dijo Itachi. Tras abandonar la residencia del Hokage, Itachi se dirigió hacia el complejo Uchiha. En el camino, oyó a gente hablando y se acercó sigilosamente.
Unos pocos fragmentos fueron suficientes para que comprendiera la melancolía del Hokage y por qué Shinosuke le había sonado tan familiar. Shinosuke era el hijo mayor del Hokage. Uchiha Chizumi mató a muchos Zanbu, y también al hijo mayor del Hokage. Todo empezó porque Shinosuke Senpai hizo muchas cosas que no debía, y Uchiha Chizumi no es alguien que tolere ese tipo de injusticias. Itachi guardó silencio. Uchiha Chizumi. El nombre le traía recuerdos desagradables. Este hombre, que en su día fue alabado junto a Shisui como uno de los gemelos prodigios Uchiha, tenía una reputación igual a la de Shisui incluso en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Sin embargo, parecía fuera de lugar tanto en el clan Uchiha como en toda Konoha. Al principio, Itachi pensó que Chizumi era como él, otra forastera. Pero, tú y yo no somos iguales. Entre los humanos y las bestias se alza un muro infranqueable, Uchiha Itachi. Aquel comentario frío de Chizumi resonó en la mente de Itachi. Shisui, si lo proteges, te arrepentirás. Esas fueron las palabras de Chizumi después de que Shisui salvara a Itachi cuando Chizumi estuvo a punto de matarlo. Un destello de complejidad cruzó por la mirada serena de Itachi. De todos los Uchiha, a quien menos comprendía era Uchiha Chizumi. En otros lugares de Konoha. Chizumi-sama, tenemos un caso. Miau. El gato ninja Jujiro se agachó y saltó sobre la cabeza de Izumi. Tras lamerse una pata, se dirigió a Uchiha Chizumi. Mis gatitos encontraron algo increíble en las alcantarillas del pueblo, miau. Izumi levantó débilmente la mano en señal de protesta. Jujiro-senpai, ¿podrías dejar de saltarme la cabeza cuando le informes a Chizumi-sama? Miau, novato, estoy poniendo a prueba tus reflejos. Esquívame algún día y al menos serás digno de un Chunin. Chizumi, impasible, interrumpió la conversación. Detalles. Y ahora, adelante. Mientras los guiaba, Jujiro explicó apresuradamente. Son huesos humanos, miau, muy fragmentados, y solo una pequeña porción. A mi parecer, es un trozo de mandíbula humana. Mis gatitos registraron la alcantarilla y encontraron otro hueso en otro lugar, también parte de un cuerpo, probablemente de la misma víctima, miau. Pero no pudimos encontrar más. Puede que se lo haya llevado el agua o que lo hayan escondido. Izumi se estremeció. Desmembramiento. Recomponiéndose, se aventuró a decir. Si ya está todo reducido a huesos, la muerte debe haber ocurrido hace mucho tiempo. ¿Podrían ser restos de guerra, los restos de un ninja extranjero? Quizás la aldea nunca tuvo tiempo de recuperar el cuerpo si cayó a las alcantarillas. Ah. Estás aprendiendo a analizar, novata. Jujiro le dio una palmadita en la cabeza. Progreso. Lo sabremos una vez que estemos allí abajo, dijo Chizumi con frialdad. Pronto, el gato ninja condujo a Chizumi e Izumi a una calle apartada dentro de Konoha. Saltando de la cabeza de Izumi, Jujiro le permitió alisar su cabello despeinado. Aquí mismo, dijo, señalando una alcantarilla abierta. Otros dos gatos ninja montaban guardia a su lado. Chizumi-sama. Jujiro-sama. Saludaron los gatos en lenguaje humano. ¿Hago que mis gatitos traigan el hueso, eh? Jujiro se detuvo a mitad de la frase cuando Chizumi saltó sin decir palabra. Espérame, Chizumi-sama. Miau. La siguió de inmediato. Ah, Chizumi-sama, espere. Izumi se apresuró a seguirlos. El olor es horrible. En cuanto Izumi aterrizó, se arrepintió. El hedor era indescriptible, y la oscuridad tan profunda que no podía ver ni su propia mano delante de su cara. De repente, un destello de luz iluminó su visión. La mano de Chizumi se había convertido en lava fundida, y su resplandor iluminaba el túnel. Chizumi-sama, por aquí, dijo Jujiro. Izumi se acercó rápidamente y vio un fragmento de hueso del tamaño de la palma de la mano sobre el trozo de tierra más limpio. Chizumi lo recogió. Fecha de la muerte. No hace más de 5 años, dijo con voz firme. Nada que ver con la guerra. Se trata de un caso de asesinato y desmembramiento, cometido hace entre 3 y 5 años. Senpai, el cadáver ya solo tiene huesos. Toda la evidencia debe haber desaparecido. ¿Por dónde empezamos a investigar? Preguntó Izumi tímidamente. Uchiha Chizumi respondió secamente. Novata, regresa a la policía. ¿Eh? Izumi parpadeó, confundida. Chizumi continuó. Encuéntrame una lista de todos los desaparecidos en Konoha en los últimos 5 años y tráemela. Jir, dile a tu gato ninja que rastree cada rincón de las alcantarillas de Konoha y recoja cualquier fragmento que pueda ser hueso humano. Yo recorreré la aldea a ver si la suerte está de nuestro lado.
Aunque el mundo Shinobi poseía tecnología de extracción de ADN, Konoha nunca había creado una base de datos de ADN a nivel de aldea, por lo que no tenían forma de identificar a las víctimas de inmediato. Izumi, que seguía preguntándose qué clase de suerte esperaba encontrar su senpai paseando por el pueblo, recordó de repente lo que él le había dicho una vez. Sus ojos podían ver a través del mal mismo. Siseo. Así era exactamente como había localizado a asesinos en varias ocasiones. Disipando sus dudas, Izumi respondió rápidamente. Sí, Chizumi-senpai. Hira añadió. Entendido, Chizumi-sama. Izumi regresó apresuradamente al complejo Uchiha. Justo cuando estaba a punto de entrar en el edificio de la policía, una silueta familiar la hizo detenerse en seco. Sacudió la cabeza con incredulidad, cerró los ojos durante 2 segundos completos y luego los volvió a abrir. La silueta seguía allí. ¿Itachi-kun? Preguntó Izumi con cautela. La figura se giró. Apareció un rostro familiar. Uchiha Itachi, el hijo mayor del jefe del clan. ¿Eres tú, Izumi? Itachi reprimió la tristeza que sentía en el corazón y esbozó una sonrisa cortés a su única amiga. Izumi se animó al instante. Itachi-kun, ¿de verdad eres tú? Has vuelto a Konoha y no has dicho ni una palabra. Pensaba que seguías en una misión fuera de la aldea. Regresé hace poco, dijo Itachi con una sonrisa forzada. No había alegría en este reencuentro. En el poco tiempo transcurrido desde su regreso, ya había intuido que la brecha entre la aldea y los Uchiha se estaba volviendo irreconciliable. El punto último álgido de la polémica fue que Uchiha Chizumi había asesinado al hijo mayor del Hokage-sama, Sarutobi Shinosuke. Sintió una oscuridad impenetrable que envolvía a los Uchiha, como una jaula de la que ninguno podía escapar. Si las tensiones seguían aumentando hasta que la aldea recurría a medidas especiales, el clan Uchiha sería aniquilado. Su reacción violenta, a su vez, devastaría Konoha y destruiría la fe del Hokage en el clan. Y luego, Sasuke. Un pensamiento sombrío tras otro se arremolinaba en la mente de Itachi, ensombreciendo sus ojos. Su estado de ánimo se volvía cada vez más sombrío. ¿Itachi-kun, te pasa algo? Preguntó Izumi, presintiendo que algo no andaba bien. Tu misión Anbu no salió bien, ¿oh? Itachi replicó bruscamente, sacudiendo la cabeza con expresión inexpresiva. No es nada. Solo entonces se percató de la vestimenta de Izumi. Un uniforme de campo de la policía. Recordó que se había graduado de la academia hacía poco más de medio mes. Cambió de tema, ordenando sus pensamientos. ¿Te uniste a la policía? ¿Te estás acostumbrando? Izumi asintió con una sonrisa confiada. Solo soy una aprendiz. Tengo un largo periodo de prueba antes de ser miembro de pleno derecho. Es agotador, pero lo estoy llevando bien. Chizumi-senpai solo parece estricto. En realidad se preocupa por sus subordinados. Itachi hizo una pausa. ¿Chizumi-senpai? La sonrisa de Izumi se congeló. Oh, no, la falta de sueño debió haberle afectado la memoria. Había olvidado que Itachi y Chizumi no se llevaban bien. ¿Era Uchiha Chizumi, verdad? Preguntó Itachi. Sí. Izumi asintió rígidamente, deseando poder darse un golpecito en la frente. Tras un breve silencio, Itachi decidió advertir a su último amigo. Izumi, perdóname si me entrometo, pero las opiniones de Uchiha Chizumi pueden ser extremas. Shisui. Hizo una breve pausa, respiró hondo y continuó. Shisui me dijo una vez que la lealtad de Chizumi no reside ni en los Uchiha ni en Konoha, sino solo en sí mismo. Es de los que pueden dañar no solo a sus enemigos, sino también a quienes lo rodean. Su concepto de justicia absoluta traerá grandes problemas al clan. La justicia absoluta de Chizumi-senpai no le causará ningún problema a los Uchiha, espetó Izumi casi por reflejo. Itachi se quedó perplejo, y ella también. Agarrándose la manga, dijo. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero la justicia absoluta de Chizumi-senpai jamás ha hecho nada malo. Cumple diligentemente con su deber en la policía, defendiendo la justicia en silencio y combatiendo la corrupción de Konoha. La gente simplemente lo malinterpreta porque habla poco de lo que considera innecesario. Algún día, esos malentendidos desaparecerán. No estaba segura de por qué se sentía obligada a defenderlo. Tal vez porque había elegido seguir esa justicia absoluta y, por lo tanto, defenderla, y a él. Itachi, observando el rostro ansioso pero sincero de la chica, dijo sin expresión alguna. ¿Así que has decidido seguir el camino ninja extremo de ese hombre? El joven rostro de Izumi reflejaba determinación. Desde mis días en la academia, quise alcanzar a genios como tú, Itachi-kun.
Pero soy una persona común y corriente. Me gradué a los 12 años, sin un futuro claro. Sin embargo, después de conocer a Chizumi-senpai y comprender sus ideales, ahora entiendo cómo puedo servir a Konoha. Purificar el mal del mundo ninja con justicia absoluta. Ese es mi camino ninja, el camino de Uchiha Izumi. Itachi guardó silencio un rato. ¿Así que esa es tu determinación? Preguntó secamente. Es impresionante, pero tu camino es tortuoso. Miau, novato, ¿qué estás haciendo? Una voz extraña interrumpió a Itachi. Un gato ninja negro estaba posado en un alero cercano. Le habló a Izumi. El abuelo Hir me envió a ver cómo estabas. ¿Ya tienes la lista de personas desaparecidas, Nia? Tú eres el gato que estaba vigilando la entrada de la alcantarilla hace un rato. Izumi levantó la vista y dijo rápidamente. Ah. Espera, lo traeré enseguida. Mientras ella entraba corriendo al edificio de la policía, Itachi apartó la mirada y la dirigió con calma hacia el gato. El gato le devolvió la mirada. Uchiha Itachi, el pelaje del gato se erizó ligeramente y retrocedió unos pasos. Los gatos ninja vinculados a Chizumi compartían su frialdad hacia el heredero del clan, incluso un atisbo de hostilidad. Itachi dudó, pero al final no utilizó el Sharingan para sonsacar información. Denle un mensaje a Uchiha Chizumi, dijo lentamente. Lo que está haciendo solo profundiza la brecha entre la aldea y los Uchiha. Tendrá consecuencias irreparables. Espero que considere la postura de la aldea y lo valiosa que es la paz. Miau. Chizumi-sama, malas noticias. El gato negro no esperó a Izumi. Corrió de vuelta para informar. Jadeando, espetó. Chizumi-sama, Uchiha Itachi ha vuelto a la aldea, Nia. Es un ninja de Konoha. Volver a casa es normal, ¿no? El tono de Chizumi apenas vaciló. El gato parpadeó. ¿Pero no dijiste una vez que Uchiha Itachi cometería crímenes indescriptibles? Puedes ver la maldad en el futuro de las personas, ¿verdad? Y tu visión nunca se ha equivocado. Chizumi hizo una pausa. Si supieras que alguien cometería un acto imperdonable en el futuro, pero aún no lo supieras, ¿qué harías? El gato se inquietó. Solo soy un gato ninja. No puedo con preguntas tan profundas. Tal vez, maulló débilmente, ¿intentaría detenerlos? Le aconsejé al jefe del clan y a su esposa que hicieran examinar a Itachi. Su hijo mayor está claramente enfermo. También se lo dije a Shisui. Se arrepentirá de haberlo protegido. Chizumi aminoró el paso. He tomado muchas medidas preventivas. Si aún así decide caer en la depravación, lo único que puedo hacer es erradicar el mal con justicia absoluta. En ese preciso instante, se oyó un grito lejano. Senpai. Yo encontré la lista de personas desaparecidas. La chica Uchiha llegó corriendo, sujetando una carpeta con ambas manos. Izumi finalmente llegó hasta Uchiha Chizumi. Exhausta, la chica se inclinó, jadeando con dificultad, con las mejillas ligeramente sonrojadas, pero aún así le entregó el archivo apresuradamente con ambas manos. Senpai, esta es la lista completa de todos los desaparecidos de Konoha en los últimos 5 años. Ninguno ha sido encontrado todavía. Hay 176 personas desaparecidas en total. Incluso la propia Izumi quedó un poco sorprendida por esa cifra. Y estos eran solo los casos registrados oficialmente. Seguramente había más, especialmente entre los ninjas desaparecidos, que probablemente guardaban sus propios secretos. Por supuesto, las personas con secretos jamás aparecerían en la lista pública de personas desaparecidas de Konoha. Uchiha Chizumi no tomó la lista, porque justo en ese momento otra voz se acercó. Chizumi-sama, hemos encontrado esos nuevos otra vez, miau. Y esta vez hay bastantes. Jujiro se apresuró a acercarse, seguido por su clan de gatos ninja. Muchos de los gatos llevaban fragmentos de huesos de diversa índole en la boca. Todo desenterrado de las alcantarillas, miau. Jujiro aterrizó suavemente sobre la cabeza de Izumi con destreza. Simplemente no podemos estar seguros de que todos pertenezcan a la misma persona. Uno tras otro, los gatos ninja fueron dejando los huesos en el suelo. Uchiha Chizumi se agachó y reconoció uno de los fragmentos. Novato, descartamos por ahora a los hombres desaparecidos, dijo. Izumi parpadeó. Senpai, ¿sabes el género de la víctima? Chizumi se enderezó y explicó. Esta es la rama púbica inferior. En los hombres, el ángulo suele ser inferior a 90, formando una V estrecha. En las mujeres es superior a 90, formando una U ancha o una V amplia. Señaló otro fragmento en el suelo. Eso es parte de la cresta supraorbital. En los hombres es grueso, prominente y se inclina hacia atrás. En las mujeres es más plana, con la frente vertical o ligeramente inclinada.
Izumi se quedó estupefacta. ¿Cuántos cuerpos había examinado este senpai para dominar la habilidad de identificar el género a simple vista basándose únicamente en los huesos? De repente, notó el ceño fruncido de Chizumi, como si hubiera hecho un nuevo descubrimiento. Se inclinó para recoger dos fragmentos de mandíbula con dientes aún incrustados. Tras examinarlos un momento, dijo: novato, reduce la edad a entre 5 y 30 años. Revisa las fotos y busca a las mujeres que falten y que tengan los dientes frontales ligeramente protuberantes. Sí, señor. Respondió Izumi rápidamente, hojeando el archivo. Superando su curiosidad, comenzó: Senpai, ¿por qué esa edad? Pero Chizumi comprendió su pregunta y, con su habitual tono inexpresivo, la interrumpió. Porque hay dos esqueletos diferentes. Fíjate también en sus apellidos. Sospecho que los huesos pertenecen a una madre y una hija. A juzgar por las superficies de corte, se utilizó la misma herramienta para desmembrar a ambos, por lo que probablemente se trata de un solo autor. Tal vez incluso fueron asesinados el mismo día. Y a juzgar por el tamaño de los fragmentos, cada cuerpo fue despedazado en al menos 100 pedazos. El hecho de que hayamos encontrado alguno es pura suerte. Las manos de Izumi casi temblaban. ¿Dos cuerpos? ¿Madre e hija? Una grande, una pequeña. La víctima mayor debe tener entre 20 y 30 años. La menor, entre 5 y 8, dijo Chizumi con calma. Con el cuerpo relajado, Izumi hojeó las páginas. Usando sus filtros, localizó rápidamente a dos personas desaparecidas con el mismo apellido. Senpai, los encontré. Tranquilizándose, informó. Llamada Risako, de 27 años, desaparecida hace 4 años. Su esposo falleció, tiene una hija. Llamada Nobumi, de 4 años, desaparecido hace 4 años. Su padre falleció, su madre es llamada Risako. ¿Qué crees que haremos ahora? Preguntó Chizumi. Izumi se quedó paralizada. No esperaba que le devolvieran la pregunta. Exacto. Quizás esto era una prueba. De inmediato. Localicen su última residencia, investiguen sus relaciones con vecinos y familiares, examinen sus finanzas y concéntrense en quién heredó los bienes de la familia llamada tras su muerte, recitó, un contenido extraído directamente del manual de prácticas de la policía Uchiha. Vámonos, le dijo Chizumi, y luego le dijo a Jujiro. Lleva los restos de vuelta al cuartel general. Sí, Chizumi-senpai. Sí, Chizumi-sama. Oye, llamada. Mañana es el funeral del hijo mayor del Hokage-sama, ¿por qué estás tan distraído? El Hokage nos ordenó que hiciéramos la ceremonia grandiosa y digna para que el difunto pueda pasar en paz a la tierra pura. Si no estás en condiciones, tómate un descanso. Si algo sale mal y el funeral se arruina, ¿cómo podríamos los plebeyos como nosotros soportar la ira del Hokage? La reputación de nuestra funeraria quedaría por los suelos. El hombre llamado Yamada se sobresaltó. Negando con la cabeza, forzó una sonrisa. Simplemente no dormí bien anoche. Estoy bien. Ni siquiera él sabía por qué se sentía tan incómodo. Podría ser. No, imposible. Limpié todo a fondo, murmuró entre dientes. Han pasado años, ¿cómo podría alguien enterarse? Hokage-sama, mañana es el funeral de Shinosuke. Usted es el Hokage de Konoha. Debe recomponerse. Una mujer ambú enmascarada habló en voz baja desde detrás de Sarutobi Hiruzen. Hiruzen dejó escapar un profundo suspiro. Volviéndose hacia ella, con expresión compleja, dijo: debes estar sufriendo tanto como yo. Después de todo, tú y Shinosuke estuvieron casados muchos años y se amaron profundamente. Hokage-sama, el dolor es inútil. Lo hecho está. Lo único que puedo hacer es velar por el descanso eterno de Shinosuke, cuidar de Konohamaru en el futuro y recordar este odio. Nada más. Hiruzen notó la ronquera en su voz. La nuera, que había perdido a su marido, sin duda ya había llorado innumerables veces. Tras un largo silencio, dijo: Nadeshiko, sé que odias a Uchiha Chizumi, pero... Lo entiendo, respondió Sarutobi Nadeshiko. Daré prioridad a la aldea y no dejaré que el odio nuble mi juicio. Hokage-sama, me gustaría tomarme medio día libre para estar con Konohamaru. Hiruzen sospechó para sus adentros. Yo. Sarutobi Hiruzen se había levantado temprano y se había puesto ropa de luto. Hoy iba a ser enterrado su hijo mayor, Sarutobi Shinosuke. Como si los cielos desaprobaran la situación, una fina llovizna caía constantemente del cielo gris. Vayamos, al cementerio de Konoha. Tras esas duras palabras, Hiruzen tomó la delantera, dejando que la lluvia le empapara la ropa. Detrás de él caminaba la viuda de Shinosuke, Sarutobi Nadeshiko, de la mano de su hijo pequeño, Sarutobi Konohamaru.
Varios miembros del clan Sarutobi les seguían de cerca. Aparte de ellos, solo quedaban un puñado de amigos de toda la vida de Shinosuke. En realidad, el funeral del primogénito del Hokage debería haber sido mucho más multitudinario. Sin embargo, los rumores que difamaban a Shinosuke se habían vuelto cada vez más fuertes en toda la aldea. Hiruzen, el tercer Hokage, había intentado llamar los chismes, pero descubrió que no podía. Cuanto más insistía, más creían los aldeanos que los rumores eran ciertos. La obstinación de Konoha. Una tradición ancestral. En tales circunstancias, una ceremonia grandilocuente habría sido inapropiada. Para muchos aldeanos, Shinosuke era un villano que abusó del poder de su padre, el Hokage. Celebrar su muerte con tanto barco sería sumamente injusto para aquellos que afirmaban haber sufrido a sus manos. Resignado, Hiruzen simplificó todo e invitó únicamente a algunos de los amigos más cercanos de su hijo. Poco después llegaron al cementerio, donde la funeraria ya había entregado el ataque de Shinosuke. Hokage-sama, ¿puedo verlo una vez más? Nadeshiko, con los ojos llenos de lágrimas, presionó la pequeña mano de Konohamaru. Por supuesto, respondió Hiruzen con gravedad. Mamá, ¿por qué está papá tumbado aquí? Konohamaru, de tan solo 3 años, hablaba con palabras confusas. Finalmente, las lágrimas de Nadeshiko se desbordaron. Konohamaru, tu padre se ha quedado dormido. Esta vez dormirá durante muchísimo tiempo. Cuando seas mayor, entenderás por qué. A poca distancia, varios empleados de la funeraria susurraban entre sí. ¿Así que esa mujer es la nuera del Hokage-sama? Es hermosa, oye, Yamada, te quedas mirándola fijamente. No te hagas ilusiones. Podría ser una kunoichi capaz de matarte con un solo dedo. Yamada. Has estado muy raro estos 2 últimos días. ¿No me dices que de verdad te has fijado en la viuda del Hokage? Yamada comenzó, protestando apresuradamente. No digas tonterías. Si el Hokage oyera eso, estaría acabado. Intentando calmar sus nervios, murmuró. Ya era hora. ¿No deberíamos bajar el ataúd ahora? Sus compañeros asintieron. Pero justo cuando se movían, se produjo un alboroto inesperado en las cercanías. Voces alzadas llegaron hasta ellos. Oye. Uchiha Chizumi. ¿Qué haces aquí? Hoy no eres bienvenida. La policía Uchiha está en misión oficial. Apártense o serán abatidos. Tú. Un empleado se acarició la barbilla con barba incipiente. Uchiha Chizumi, ese nombre me suena. Entonces notó que el rostro de Yamada se había puesto pálido. Yamada, ¿estás bien? Estás blanco como un fantasma. No hay problema, balbuceó Yamada, con los labios temblorosos. Estoy empapada por la lluvia. Debo haber cogido un resfriado. Por dentro gritaba. Imposible. No hay manera de que lo que hice hace 4 años haya salido a la luz. Debe ser una coincidencia. Konoha no es tan grande, y esa plaga de la policía Uchiha podría estar en cualquier parte. Simplemente tuve mala suerte al encontrarme con él, ¿verdad? Además, borré mis huellas a la perfección. 4 años y nadie de la policía me ha molestado. ¿Cómo iban a saberlo? En otro lugar, Hiruzen y los demás notaron la perturbación. Cuando escuchó el nombre Uchiha Chizumi, la expresión de Hiruzen se ensombreció visiblemente. Vio a su nuera, que estaba arrodillada junto al ataúd, ponerse de pie de repente. Una oleada de alarma lo invadió. ¿Qué locura podría llevarla a hacer el dolor? Iré a ver, dijo. Nadeshiko, quédate aquí con Shinosuke para este último tramo. Tras respirar hondo, él y 2 guardias Anbu se dirigieron hacia el lugar del alboroto. Tal como temía, se encontró con la persona que menos deseaba ver en estos días. Uchiha Chizumi. Los shinobi del clan Sarutobi que bloqueaban el paso a Chizumi se hicieron a un lado a la llegada de Hiruzen y saludaron. Hiruzen avanzó hasta que apenas 2 pasos los separaron. Chizumi. Sabes que alguien que ha hecho lo que tú hiciste no debería estar aquí, dijo Hiruzen con voz ambigua. Tu presencia solo molestará a la gente y provocará conflictos. Si deseas presentar tus respetos a Shinosuke, ven mañana. No hoy. Ver a Chizumi en el funeral en realidad calmó un poco la ira de Hiruzen. Al menos el hombre aún recordaba su antiguo vínculo como maestro y alumno. Al menos había ido a despedir a Shinosuke. Quizás la doctrina de justicia absoluta de Chizumi aún no lo había llevado a romper todos los lazos. En una ocasión, antes de que la espada de Chizumi se dirigiera hacia el propio Hiruzen, el tercer Hokage pensó. Aunque sea una espada de doble filo, si se maneja bien, será un shinobi excepcional para Konoha. Pero cuando aquella espada lo hirió, Hiruzen consideró que la justicia de Chizumi era tan extrema que le resultaba intolerable. La respuesta de Chizumi lo tomó por sorpresa. En tercer lugar, puede que algún día venga a llorar la muerte de Shinosuke Sensei, pero no hoy.
Estoy aquí para impartir justicia. Las alarmas de peligro resonaron en la mente de Hiruzen. Los dos Anbu que estaban detrás de él entrecerraron los ojos. El ambiente se tornó tenso. Hacer justicia. ¿Qué quiso decir? Uchiha Izumi. Aquí. Una adolescente salió de detrás de Chizumi, y su grito repentino sobresaltó a Hiruzen. Explícate, ordenó Chizumi. Sí, Chizumi-senpai. Armándose de valor, Izumi se dirigió al Hokage. Hokage-sama, mi senpai ha descubierto un atroz asesinato con desmembramiento. Pasó ayer y esta mañana investigando a los sospechosos. Solo uno permanece sin examinar. Llamada Toshihiro, de la funeraria de Konoha. Hiruzen frunció el ceño. ¿Un caso de desmembramiento? Izumi asintió. Las víctimas eran una madre y su hija. Tras asesinarlas, el culpable descuartizó los cuerpos y arrojó los restos a las alcantarillas de Konoha. Senpai solo pudo recuperar algunos fragmentos de hueso, pero gracias a ellos logró identificar a las víctimas. Hemos ido descartando sospechosos uno por uno. Solo queda llamada Toshihiro. Hiruzen guardó silencio. Reconoció que tenía absoluta confianza en las habilidades detectivescas de Chizumi. Todavía. Chizumi, dijo con severidad, hoy es el entierro de Shinosuke. Déjalo descansar en paz. Si tienes que arrestar a alguien, espera a que termine la ceremonia. El rostro de Chizumi no cambió. En tercer lugar, la justicia ya se ha retrasado 4 años. ¿Quieren que se retrase aún más? ¿Acaso la paz póstuma de un hombre caído en la oscuridad es más importante que la justicia tardía para 2 víctimas inocentes? Hiruzen leyó una hostilidad inconfundible en los ojos de Chizumi, una hostilidad que Chizumi no hizo nada por ocultar. Concédeme este favor, Chizumi. Mañana. Si tu favor pudiera retroceder en el tiempo y resucitar a los muertos, te lo concedería, dijo Chizumi con sequedad. Hiruzen vio cómo la mano derecha de Chizumi se posaba sobre la empuñadura de su espada. Los Anbu imitaron el movimiento. La frágil calma se hizo añicos, las espadas a punto de ser desenvainadas. Chizumi, yo soy el Hokage. Clic. El párpado de Hiruzen se contrajo cuando el pulgar de Chizumi abrió la guarda de su espada, dejando al descubierto un tramo de acero reluciente. Un perro al que no puedo controlar. Ni siquiera Dance se atrevió a desafiarme con tanta desfachatez. Con el rostro ensombrecido, Hiruzen siseó. ¿Tenía que llegar a esto? Chizumi desenvainó la espada. Los dos Anbu hicieron lo mismo, interponiéndose entre él y su Hokage. Envainadlas. Ladró Hiruzen. Hokage-sama. Envainadlas. Los Anbu obedecieron a regañadientes, aunque mantuvieron la mirada atenta, listos para atacar ante cualquier señal de violencia. Hiruzen le dirigió a Chizumi una mirada larga y severa, y luego se dio la vuelta sin decir una palabra más. Senpai, nos vamos. Se aventuró a preguntar Izumi, conmocionada por el enfrentamiento. Entra y arréstalo, respondió Chizumi, sin expresión alguna. Sí, senpai. Cuando Sarutobi Hiruzen regresó, un shinobi del clan Sarutobi se adelantó para darle la bienvenida, solo para percatarse, no muy lejos, de una figura que vestía el uniforme de la policía Uchiha. Sus pupilas se contrajeron. Preguntó apresuradamente. Hokage-sama, ese hombre de allí. No le hagas caso. El rostro de Hiruzen permaneció impasible, pero cualquiera podía percibir la tensión en su voz, como si estuviera reprimiendo algo. En silencio, Hiruzen se acercó al ataque de Sarutobi Shinosuke y se colocó detrás de su nuera, Sarutobi Nadeshiko. En ese momento escuchó hablar a Nadeshiko. Hokage-sama, por favor, no se preocupe por mí. Me he calmado. Todo debe ser por el bien común de la aldea, ¿no es así? Hiruzen permaneció en silencio durante un rato. Sintiendo una punzada de culpa, aunque solo un poco, finalmente dijo. Tengo mis propios problemas. Nadeshiko, tú sabes tan bien como yo en qué estado se encuentra Konoha. La aldea necesita un shinobi temible para disuadir a los buitres que están fuera de nuestras murallas. Ya hemos perdido a Sakumo. Orochimaru desertó. Jirai ya se fue. Tsunade se fue. Shisui se ha ido. Uchiha Chizumi es ahora uno de los pocos pilares que le quedan a la aldea. Y. La mera existencia de Chizumi desalienta a ciertas personas ambiciosas dentro de la aldea, incluyendo a algunos miembros del clan Uchiha. Aunque Shinosuke estuviera vivo, habría hecho exactamente lo mismo que yo. Ustedes dos eran mi mano derecha e izquierda. Él me entendía. Ustedes también deberían hacerlo. Nadeshiko se acercó levemente. Lo entiendo, Hokage-sama. Hiruzen suspiró. Gracias, por el bien de Konoha. Entonces alzó la voz para anunciar a los miembros del clan Sarutobi que, al ver a Uchiha Chizumi, se estaban indignando e inquietando. Nadie debe actuar precipitadamente. Él está aquí solo para arrestar a un criminal.
Llamada Toshihiro también vio a Uchiha Chizumi. Aunque creía que las probabilidades de ser descubierto eran bajas, el instinto le hizo retroceder, ocultándose al final de la multitud. SSS acabo de recordar. Escuchó a un compañero jadear. Uchiha Chizumi, la plaga de la policía mierda. Viene hacia aquí. El corazón de Toshihiro dio un vuelo. Un sudor frío le humedeció las palmas de las manos. Cualquier atisbo de esperanza que aún quedaba fue extinguido por la voz inexpresiva de Chizumi. Llamada Toshihiro. Profundamente endeudado. Hace más de 4 años, tras la muerte de tu hermano mayor, llamada Toshihiro, intentaste apoderarte de su herencia, pero fracasaste. En tu furia, asesinaste a su viuda y a su hija, desmembraste sus cuerpos y te deshiciste de los restos. Esa voz gélida e inexpresiva resonó en los oídos de Toshihiro como un toque de difuntos. Observó horrorizado cómo sus compañeros se alejaban apresuradamente de él, mirándolo como si fuera un monstruo. Aterrorizados por Chizumi, rápidamente abrieron paso, dejando a Toshihiro completamente al descubierto. Él solo pudo quedarse mirando mientras Chizumi se acercaba y se detenía a 2 metros de distancia. No se atrevió a mirar a los ojos a aquel hombre, que era más de 10 años menor que él. La fina lluvia no pudo calmar su terror. Secándose el agua de la cara, bajó la cabeza y, con la boca seca, dijo con dificultad: yo, no sé de qué estás hablando. Uchiha Izumi. Aquí. Izumi salió de detrás. Interróguenlo. Izumi parpadeó, respiró hondo, se armó de valor y respondió: sí, senpai. Sabía perfectamente lo que significaba interrogar. Chizumi le había ordenado una vez, a plena luz del día, que le arrancara una confesión mediante torturas sangrientas. Esta vez, sin duda, sería igual. Y ahora no solo ocurría en público, sino bajo la atenta mirada del Hokage. Sin duda, una nueva prueba para ella. La presión era fuerte, pero más ligera que el peso de desobedecer a Chizumi. Al pensar en la madre y la hija reducidas a fragmentos de hueso, la vacilación en sus ojos desapareció. Desenvainó su espada ninja y avanzó. ¿Qué estás haciendo? Un sudor frío corría por el rostro de Toshihiro mientras retrocedía tambaleándose, pero la mirada gélida de la chica lo presionaba paso a paso. Tienes 2 opciones, dijo Izumi, imitando el tono de su compañera mayor. Primero, si te niegas, te mato y dejo que el clan Yamanaka borre tus recuerdos. 2. Confiesa todo lo que hiciste hace 4 años. Te lo dije, no lo sé, Ark. Toshihiro gritó. Agarrándose la ingle, se desplomó, con el rostro pálido por el dolor. Tienes 30 segundos para decidir. Apretando los dientes, Izumi lo pateó de nuevo. Su mirada se endureció. Le clavó la hoja en la palma de la mano izquierda, inmovilizándola contra el suelo. 29. Recordando los huesos destrozados, giró la hoja y la mitad de la mano se desprendió. 28. 27. Un rápido movimiento de su espada. Una oreja salió volando por los aires. La sangre salpicó y luego fue lavada por la lluvia. 26. Hokage-sama. Esto es una tortura. Y durante el funeral de Shinosuke, delante de usted. Un amigo de Shinosuke exclamó. ¿Acaso esto no es forzar una confesión? Tal vez sea inocente, pero admitirá su culpabilidad bajo semejante abuso. Este tipo de conducta ya es. Con las manos entrelazadas a la espalda, Hiruzen miró a lo lejos. Interrumpió en voz baja. Uchiha Chizumi a menudo me decepciona en muchos sentidos. Sin embargo, en lo que respecta a la aplicación de la ley, por muy extremos que sean sus métodos, los resultados no me dejan lugar a dudas. Cuando Chizumi decide que alguien es un asesino, esa persona es un asesino. Nunca se equivoca. Fijando sus ojos en la espalda de Izumi, murmuró. Estás entrenando a un sucesor para tu justicia absoluta, Chizumi. El amigo de Shinosuke quedó atónito al saber que el Hokage defendería al hombre responsable del asesinato de su propio hijo, y asombrado de que Chizumi pareciera casi una figura mítica a los ojos del Hokage. ¿Cómo es posible que alguien nunca cometa un error? Lo confieso. Lo confieso. Los huesos de un civil son más blandos que los de un shinobi. Él nunca había soportado un verdadero entrenamiento ninja. El dolor le recorría el cuerpo. La presión de la policía Uchiha le destrozaba el espíritu. La frágil defensa de su mente se derrumbó. Llorando, gritó. No me maten. Sí, maté a la esposa y a la hija de mi hermano. Cuando les pedí dinero, esa maldita mujer me dijo en la cara que jamás le prestaría dinero a un jugador. Ignoraron a la familia por encima de todo. No, eran unos extraños. Querían robar la herencia de mi hermano. Desde el colapso hasta la autojustificación transcurrieron menos de 10 segundos. Apretando los dientes, gritó furioso. Solo estaba limpiando la casa de mi hermano.
No hice nada malo. ¿Por qué me arrestan? ¿Por qué no arrestan a la mujer que robó la herencia? Son todos unos injustos. Tú. Al alzar la vista hacia Chizumi, vio de repente un par de Sharingan carmesí de 3 Tomoe que llenaron su visión. Su rabia se congeló, transformándose en terror, como si contemplara escenas que nadie más podía ver. ¡Ah! Izumi parpadeó. Chizumi había lanzado un Genjutsu Sharingan directamente a su mente. Ella no sabía qué pesadilla estaba sufriendo Toshihiro. Pero ella sentía que él se lo merecía. Novato, dijo Chizumi en voz baja, este es el mal del mundo shinobi. Incluso con la espada de la justicia en la garganta, jamás se arrepienten. Las leyes benévolas no pueden redimir a los muertos. Con vuestra justicia absoluta, haced justicia a las víctimas. Mátenlo. Mátenlo. Las palabras provenían de Chizumi Senpai, completamente desprovistas de emoción, y una fina capa de sudor apareció en las palmas de las manos de Izumi. Sabía que Chizumi Senpai nunca bromeaba. Izumi también comprendió que, cada vez que Senpai le ordenaba interrogar, o ejecutar, a un criminal, siempre se trataba de una prueba de su determinación a favor de la justicia absoluta. Las imágenes pasaron fugazmente por su mente. La fotografía de la madre y la hija del archivo de personas desaparecidas etiquetadas como la familia llamada. Sus sonrisas amables. Los huesos astillados extraídos de las alcantarillas de Konoha. Y como llamada Toshihiro, momentos antes, no había mostrado el menor remordimiento. La mirada vacilante de Izumi se endureció hasta convertirse en fría determinación. Entendido, senpai. En cuanto las palabras salieron de sus labios, se dio cuenta de que Chizumi Senpai había liberado el genjutsu del Sharingan, porque llamada Toshihiro de repente salió de la interminable pesadilla de colapso y desesperación. El terror y la confusión desfiguraron su rostro. Sus pantalones estaban empapados y los mocos y las lágrimas le corrían a raudales. Era casi insoportable mirarlo. Izumi no tenía ni idea de las ilusiones que Senpai le había mostrado. Ella solo lo oía balbucear presa del pánico y del delirio, lo veía gatear a 4 patas, untándose barro, sangre e incluso su propia orina por la cara. No me mates, me equivoqué, no me mates, lo lamento, no me atreveré de nuevo, por favor, lo lamento mucho, lo siento, sollozo, sé que me equivoqué. Izumi jamás había visto a alguien humillarse de forma tan absoluta con tal de seguir con vida. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza?, preguntó, apretando su espada ninja con los dientes, si esa madre y esa hija a las que asesinaste sintieron la misma desesperación que sientes ahora? ¿Recuerdas si te rogaron clemencia? ¿Y tú, los perdonaste? Sus dedos se pusieron blancos alrededor de la empuñadura. No estás arrepentido. Simplemente tienes miedo a morir. Total escoria. SHFF. La espada de Izumi atravesó el pecho de llamada Toshihiro. Siguiendo la técnica de asesinato que le habían enseñado en la academia, giró la hoja bruscamente, la desenvainó y se desplazó hacia la derecha. Un chorro de sangre escarlata brotó de la herida, rozándola por un pelo. Observó cómo la luz se desvanecía de sus ojos hasta que él se desplomó, sin vida. Timbre. Tu alumno de justicia absoluta ha derrotado a un villano de nombre rojo. Chakra ligeramente aumentado. Felicidades, ha obtenido. Manual de desmembramiento 2. Uchiha Izumi también ha obtenido un pequeño aumento de chakra. Chizumi Senpai, la autora del caso de asesinatos y desmembramientos en serie, ha sido ejecutada. Izumi respiró hondo y dejó que la lluvia enjuagara su espada. Una extraña sensación la invadió. Una euforia inexplicable cada vez que impartía justicia. Ella también lo había sentido hacía 2 días en el centro de investigación secreto. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podría ser yo una psicópata latente, de nacimiento? Sobresaltada por sus propios pensamientos, sacudió la cabeza y preguntó rápidamente. Senpai, ¿qué debemos hacer con el cuerpo? Que lo recoja la policía de Konoha. Sí, senpai. Dentro del salón funerario de Konoha, los asistentes estaban demasiado asustados para emitir un sonido. Aún sabiendo que el ocaje se encontraba en el cementerio de la aldea, no se sentían seguros. Sin embargo, paradójicamente, en medio de ese miedo, percibieron una extraña tranquilidad. Izumi notó su inquietud. Tras humedecerse los labios, habló. Llamada Toshihiro asesinó a la esposa y la hija de su hermano, y desmembró brutalmente sus cuerpos, arrojando los pedazos a las alcantarillas. Durante 4 años, la policía no logró encontrar al culpable, permitiéndole permanecer en libertad. Solo hoy se ha hecho justicia para esa madre y su hija. Fue un error nuestro en la policía Uchiha. Pero les prometo que, mientras defendamos la justicia absoluta y erradiquemos el mal, crímenes como este serán cada vez más raros.
Independientemente de si sus palabras sirvieron de algo o no, el terror en sus ojos disminuyó un poco, aunque ahora parecían desconcertados. Sin saber qué más decir, Izumi concluyó. Bajo el bautismo de la justicia absoluta, el mundo shinobi algún día brillará con más intensidad. Se apresuró a seguir a Uchiha Chizumi, con la cabeza gacha por la ansiedad y la voz apenas audible. Lo siento, senpai. Hablé fuera de lugar, dije cosas que no debería haber dicho. Solo entonces se dio cuenta de que había criticado a la policía en voz alta. Pero no hubo reproche alguno. Chizumi-senpai no pronunció ni una palabra. ¿Senpai? Simplemente dijiste la verdad, respondió Chizumi con calma. Tras la partida de la infame plaga de la policía Uchiha, el personal de la funeraria intercambió miradas inquietas y luego observó con temor el cadáver. Habían comprendido 2 puntos. 1. Eran buenas personas. Uchiha Chizumi no les causaría problemas, y como ya se había ido, estaban a salvo. 2. Yamada Toshihiro fue un asesino atroz. Trago saliva. Alguien finalmente rompió el opresivo silencio. ¿Quién hubiera pensado que Yamada haría algo así? Yo solía beber con él en los bares de Linternas Rojas, ¿acaso corría peligro todos los días? Dijeron que descuartizó a su cuñada y a su sobrina. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Lo ocultó demasiado bien, menos mal que lo pillaron, bueno, no exactamente lo pillaron. Así que esos 2 Uchiha estaban investigando un caso. Es curioso, esa plaga no parecía tan aterradora como decían los rumores. Las historias dicen que mata por donde quiera que va, pero todos seguimos vivos. En medio del murmullo, olvidaron momentáneamente que aún tenían que enterrar el ataúd de Sarutobi Shinosuke, hasta que un shinobi del clan Sarutobi de rostro sombrío se acercó. Frunció el ceño al ver el cadáver y murmuró. Ese Uchiha acertó otra vez. Se refería al impecable historial de Chizumi, que resolvía todos los casos sin problemas. ¿No es hora de terminar el entierro? Les recordó a los asistentes, quienes finalmente entraron en razón. En otro lugar, cuando Uchiha Chizumi abandonaba el cementerio, un gato ninja de rayas naranjas se abalanzó sobre ella. Chizumi-sama, ojos asustados te está buscando, miau. ¿Ojos asustados? Izumi parpadeó. El gato, Hir, maulló rápidamente. Ese es Uchiha Fugaku. Chizumi-sama le puso ese apodo hace años, 7 u 8, creo. Izumi se quedó boquiabierta. ¿El líder del clan de verdad es tan tímido? A Izumi le resultaba difícil relacionar el rostro severo e inexpresivo del jefe del clan, Fugaku, con la palabra timidez. Después de todo, para ella, Uchiha Fugaku seguía desprendiendo un aura opresiva. Se podía sentir la presión con solo estar parado frente a él. Jujiro, ¿por qué el jefe del clan Fugaku quiere ver a Chizumi-sensei? Sacudiéndose sus extraños pensamientos, la arrepentida curiosidad de Izumi disipó gran parte de la intención asesina que aún persistía tras su reciente misión. Novato, llámame senpai, miau. He estado siguiendo a Chizumi-sama durante muchos más años que tú. Respondió Jujiro, claramente molesto. Luego agregó. No estoy seguro de los detalles, creo que tiene que ver con un caso. El corazón de Izumi dio un vuelo. ¿Podría la red de inteligencia de Fugaku saber ya que Chizumi-sensei y ella habían irrumpido en el funeral del hijo mayor del Hokage, y que ella había ejecutado allí a un canalla? ¿Los estaba convocando para exigirles una explicación? Izumi se sentía inquieta. A diferencia de Uchiha Chizumi, a quien ya no le importaba el estatus del clan de Fugaku, Izumi aún albergaba cierto temor y respeto hacia él. Poco después llegaron al complejo Uchiha, donde la llovizna constante finalmente había cesado. Izumi se sacudió el agua del cabello, cada vez más ansiosa, y siguió a Chizumi-sensei hasta la jefatura de policía. Vio cómo Chizumi abría la puerta del despacho de Fugaku sin llamar, así que se armó de valor y entró también. Fugaku-sama, saludó cortésmente, al notar que Chizumi-sensei permanecía en silencio. Fugaku acercó a Izumi, luego miró a Chizumi, con un semblante serio que denotaba complejidad. Chizumi, malas noticias. Quizás debas prepararte. Habla, dijo Chizumi sin rodeos. Tras un momento de vacilación, Fugaku preguntó. ¿Conoces a Uchiha Oniwa? Chizumi levantó ligeramente los párpados. Fugaku suspiró, una sombra cubriendo su rostro. Ha habido un incidente. Hace un mes, en una misión fuera de la aldea con 2 compañeros, él fue el único que regresó. Su excusa entonces fue que los otros 2 habían muerto a manos de enemigos. Pero nuestra investigación demuestra que él mismo los mató. No fue en defensa propia. Fue un asesinato deliberado y sádico, fruto de una malicia retorcida. Como sois parientes de sangre, os he llamado para escuchar vuestra opinión.
Si se trata de un miembro cualquiera del clan, Fugaku podría haberlo resuelto solo, pero la situación cambia cuando Chizumi está involucrada. Pariente de Chizumi-sensei, Izumi estaba atónita. Siempre había pensado que Chizumi no tenía ningún pariente en el clan. Miau, solo porque a Chizumi-sama no le da la gana de mantenerse en contacto, Jujiro, sin darse cuenta de su desconcierto, saltó sobre su hombro con la suficiente fuerza como para hacerlo ceder. Con voz suave explicó. Uchiha Oniwa es el hermano menor de la difunta madre de Chizumi-sama. No pertenece a la policía. Al igual que Uchiha Itachi, es un agente de Anbu. Tras aquella misión sospechosa de hace un mes, fue suspendido y está bajo investigación. Izumi comprendió de repente. Este ninja gato senpai conocía muchos secretos extraños. ¿Son sólidas las pruebas? Preguntó Chizumi con calma, sin mostrar ningún rastro de enfado. Eso es lo que dice su propia confesión, respondió Fugaku. Entonces mátalo. ¿Vale qué? Fugaku finalmente reaccionó, un destello inusual cruzó su rostro impasible. Chizumi, él es el hermano de tu madre. Por parentesco, es tu tío. Tú eres su sobrino. ¿Y qué tiene eso que ver con matarlo? Preguntó Chizumi. Fugaku vaciló. Al menos míralo tú mismo para asegurarte de que no haya ningún error. Si algo tan insignificante puede malinterpretarse, dijo Chizumi, la policía bien podría disolverse. Fugaku guardó silencio. ¿De verdad Chizumi era tan insensible con su familia? Tras reflexionar, Fugaku se dio cuenta de que nunca había visto a Chizumi interactuar con ningún familiar de sangre. No había precedentes para juzgar su actitud. Ahora comprendía. Incluso con sus parientes, Chizumi blandiría la espada sin dudarlo. Entonces Chizumi añadió. Si lo dejo vivir solo porque es cercano a mí, la justicia absoluta se convertiría en una broma en el mundo shinobi. Esa fe inquebrantable en la justicia absoluta, una vez más. Fugaku guardó silencio un rato y luego dijo. Chizumi, aún deberías. Auge. Una explosión ensordecedora sacudió el edificio de la policía, dejando a Fugaku incomunicado. Su rostro se ensombreció. Izumi casi perdió el equilibrio. Un agente de policía irrumpió, sin aliento. Fugaku-sama. Emergencia. Uchiha Oniwa mató a uno de sus guardias, derribó el muro de contención y escapó. Fugaku se levantó de un salto, con expresión sombría. Un Uchiha que había asesinado sádicamente a sus compañeros y ahora mataba a un guardia de policía para huir. Tal extremo era raro incluso en este clan inestable. Peor aún, este acto había roto todos los lazos con la aldea y el clan. Significaba. Uchiha Oniwa tiene la intención de desertar de Konoha. En un momento de profunda desconfianza entre la aldea y los Uchiha, una sola deserción condenaría a todo el clan. Ordenen a todas las unidades policiales que se pongan en marcha. Capturen a Uchiha Oniwa. Gritó Fugaku. Deténganlo antes de que abandone Konoha, cueste lo que cueste. Chizumi, ¿tú, Solo entonces Fugaku se percató de que Chizumi, que había estado en la oficina segundos antes, había desaparecido. Miau, Chizumi-sama se fue hace 5 segundos, dijo Jujiro, lamiéndose una pata. Jadeo, jadeo. Una figura desaliñada se acurrucó en la esquina de un callejón dentro del complejo Uchiha, luchando por regular su respiración y reprimir su presencia. Una gota de sudor se deslizó lentamente por su mejilla. Las patas de gallo en el rabillo del ojo se tensaron al entrecerrar los ojos. Un par de Sharingan escarlata de 3 Tomoe vigilaban atentamente cada movimiento a su alrededor. Han pasado 3 minutos enteros, ¿por qué no ha aparecido ese tipo para sacarme? Habíamos acordado este mismo momento. Uchiha Oniwa murmuró las palabras en voz baja, audibles solo para él. La frustración y la ansiedad impregnaban cada silla. Al divisar un leve movimiento no muy lejos, se adentró aún más en las sombras, encajando entre una maraña de puntos ciegos que apenas lo ocultaban. Maldita mar, ¿dónde estás? Para escapar de las celdas de detención en el edificio de la policía, había matado a uno de los oficiales Uchiha. Toda la fuerza policial ya estaría desplegada en el distrito. Si ese hombre no aparecía pronto, la captura sería inevitable. Un recuerdo cruzó por la mente de Oniwa. Después de que sus crímenes fueron descubiertos y Anbu lo suspendiera para investigarlo, un joven con una extraña máscara lo había buscado. Jejeje, Uchiha Oniwa, después de torturar a 2 de tus propias camaradas, ¿de verdad cree que esos ingenuos shinobi de Konoha seguirán soportando tu existencia? ¿20 años de prisión? ¿30? ¿Cadena perpetua? Eso es todo lo que te espera. Seré sincero. Debido a tu linaje especial, nuestro amo te quiere. Promete que tu gusto por la matanza será plenamente satisfecho entre nosotros. Lo único que tienes que hacer es irte de Konoha.
¿Acaso queda algo en este pueblo que merezca la pena amar? Deserta, y te recogeré en el momento perfecto. Ah, y una cosa más. El nombre de nuestro amo no les resultará desconocido. Al principio, Oniwa no sabía quién era aquel hombre. Pero cualquiera que pudiera burlar la vigilancia que lo seguía y encontrarse cara a cara con él tenía que ser formidable. Entonces se fijó en una pequeña serpiente blanca que salía de la manga del hombre, y supo al instante de quién era esa rama de olivo. Orgulloso como cualquier Uchiha, Oniwa no tenía intención de servir bajo las órdenes de un ninja renegado de Konoha. Una vez que la espía que Orochimaru se había infiltrado en la aldea lo escoltara fuera, Oniwa tenía la firme intención de matar al espía y desaparecer. TSH, mi linaje especial, ¿eh? Entrecerrando los ojos, murmuró. En realidad, buscan la liberación del Aba de Chizumi, pero no se atreven a tocar a esa mocosa, así que se conformará conmigo. El motivo por el que su sobrino, de una excentricidad inquietante, poseía dos Kekko y Genkai era un misterio. Ni Oniwa ni su difunta hermana ni su cuñado habían despertado jamás la técnica de liberación del Aba. Pero eso no impidió que Oniwa utilizara a la gente de Orochimaru para huir. Solo. ¿Dónde diablos está? Justo cuando Oniwa rechinaba los dientes de furia, su Sharingan captó una sola gota de lluvia carmesí que caía desde arriba. Chapoteo. Una mancha rojo sangre floreció en el suelo húmedo a sus pies, haciendo que Oniwa entrecerrara los ojos bruscamente. Levantó la mirada de golpe. Justo a tiempo para ver una masa oscura que se precipitaba hacia él. Con una rapidez asombrosa, lo atrapó para evitar que el ruido alertara a las patrullas policiales. ¿Qué? Sus pupilas se contrajeron. Sostenía un cadáver aún caliente. La sangre brotaba a borbotones de la garganta cercenada. La máscara se deslizó, dejando al descubierto un rostro congelado por el terror. Un sudor frío empapó la espalda de Oniwa. No conocía al hombre, pero sí reconocía esa máscara. La del espía que Orochimaru había infiltrado, el mismo que lo había contactado hacía medio mes. Me lo encontré de camino a buscarte, dijo una voz repentina. Su maldad era como una bombilla en la oscuridad, imposible de ignorar. Las alarmas estallaron en la mente de Oniwa. Abandonando el sigilo, se dirigió rápidamente a un punto con espacio para maniobrar y levantó la vista. Dos conjuntos de Sharingan de 3 tomoe se encontraron en el aire. Reconoció al recién llegado al instante. Chizumi. Oniwa había conocido a muchos Uchiha extremos, incluido él mismo, pero al lado de Uchiha Chizumi todavía se sentía como un niño inexperto, a pesar de ser 20 años mayor. Con las manos ya medio cerradas en forma de sellos, Oniwa sintió que el cadáver a sus pies ensombrecía su ánimo, mientras que la intención asesina en los ojos de Chizumi le helaba la sangre. Respirando hondo, preguntó. Chizumi, ¿viniste por mí? Sí. Tan brusco, tan definitivo, a Oniwa se le encogió el corazón. Apretando los dientes, lo intentó de nuevo. Somos parientes de sangre. Chizumi, vete de Konoha conmigo. ¿Sabes lo que la gente piensa de ti aquí? Nadie acepta tu camino ninja. Incluso el clan te rechaza. ¿Por qué quedarte? Eres el prodigio del doble Kekko y Genkai de nuestro clan, y yo no me quedo atrás. Juntos, no hay lugar en el mundo shinobi al que no podamos llegar. Podríamos llevar el linaje Uchiha más allá de Konoha. Pero cuanto más hablaba, más sentía que su invitación se hundía como una piedra. Desesperado, añadió. Piensa en tu difunta madre. Soy su hermano pequeño, tu único pariente vivo. ¿Has terminado? Chizumi bajó la mirada, inexpresiva. Terminado. Oniwa tragó saliva con dificultad. El mal es mal, dijo Chizumi con frialdad. La justicia absoluta que sigo no te perdonará solo porque compartamos lazos de sangre. Y, en cualquier caso, no tengo derecho a perdonarte. Maldito sea este chico, es extremo más allá de las palabras. El rostro de Oniwa se contrajo. Maldijo haber elegido ese escondite. En cualquier otro lugar podría haber evitado a ese demonio despiadado. La voz de Chizumi permaneció inexpresiva. Uchiha Oniwa, lo único que no tiene salvación eres tú. A mis ojos eres repugnante. La incredulidad de Oniwa era evidente. ¿Acaso sus pensamientos podían leerse con tanta facilidad? Y este mocoso maldito. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego. Formó los sellos en un instante. Una enorme bola de fuego rugió hacia arriba en dirección a Chizumi.